Bueno, lección número 10. 11, perdón, lección número 11. Habíamos quedado en la parte que era de la idolatría, porque venimos mencionando varios aspectos en la enseñanza. Hoy vamos a abordar lo que es idolatría. Estudiamos 1 Corintios 8, donde Pablo hace una llamada de atención a que las personas se abstengan de comer lo de los ídolos, no porque los ídolos sean algo, ¿se acuerdan? Sino por la conciencia de las personas que son débiles, que están comenzando. Entonces él dice, nosotros tenemos una libertad, sabemos que eso no es nada, pero yo, voy a parafrasear a Pablo, yo me abstengo de comer carne y nunca lo voy a hacer, por la conciencia de los hermanos débiles, ¿verdad? Los hermanos más nuevos. Entonces eso es lo que venimos arrastrando hasta ahorita, y vamos a empezar a hablar de lo que es los ídolos o la idolatría desde el concepto que nosotros lo entendemos y desde el concepto correcto. El concepto general de idolatría sería la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo o amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Eso es lo que nosotros entendemos básicamente como idolatría. Práctica religiosa en donde se rinde culto a un ídolo. Bueno, ¿qué es religiosidad? La palabra religiosa viene de un verbo que lo que significa es ligar, atar o amarrar. Entonces, la religiosidad en sí, o lo que es religión, es amarrar algo, atar algo o sostener algo, ¿verdad? Eso es religioso, eso es ser religioso, cuando quedamos atados, amarrados a algo. Y rendir culto, cuando nosotros escuchamos que nosotros rendimos culto a algo, usualmente lo primero que hacemos es asociarlo con un servicio religioso, con llegar a un lugar, vamos a cantar, vamos a recoger la ofrenda, vamos a hacer presentaciones, vamos a presentar la prédica. Ese es un culto para nosotros. Pero la palabra culto viene de la palabra cultivar, básicamente, de poner una semilla y que ésta crezca. O sea, es sembrar una planta. En lo relativo a lo que es la religión, significaría entonces que es una semilla que se deposita en la mente para amarrar, atar una forma de pensar. Ok, entonces la religiosidad, o lo que está diciendo ahí, si lo traducimos es el concepto general que nosotros entendemos. Estoy hablando del concepto general. Usted le pregunta a una persona, ¿qué es idolatría? Eso es lo que en la mente está de una persona, que es una práctica religiosa que ata los pensamientos a un tipo de acción. En este caso, adorar a un ídolo. Bueno, la palabra idolatría la encontramos en la Biblia por primera vez en 1 Samuel 15:23. Pero déjenme decirles que no significa que por primera vez se practica idolatría hasta ese momento. No, la idolatría se viene practicando desde los tiempos memoriales, ¿verdad? Desde ya después de Caín se empieza a practicar la idolatría y se va pasando de uno a otro. De hecho, Caín, cuando en el momento que Caín hace lo que a él le parece, lo que él considera que es mejor, ya eso es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque se está poniendo él antes que a Dios. Pero es importante mencionar cuándo es la primera vez que se menciona la palabra idolatría en la Biblia, porque sucedió algo importante entonces en ese evento, en ese acontecimiento, como para que nosotros lo pasemos por alto. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que Samuel, cuando el pueblo se estaba yendo, cuando el pueblo se estaba alejando y no estaban esperando a Saúl, cuando el pueblo se estaba yendo, no esperaron a Samuel. Samuel le había dicho a Saúl que lo esperara para practicar en ese momento lo que era el sacrificio para poder ir a la batalla. Saúl no espera, entonces Saúl, donde ve a todos irse, él mismo practica el sacrificio. ¿Por qué practica el sacrificio? Porque él dice, mira, se me va a ir la gente y con qué me voy a quedar para pelear. En ese momento está desplazando a Dios. ¿Por qué? Porque aún si se hubiera ido toda la gente y él se queda solo, si él hubiera tenido la fe suficiente, él dice, si es Dios conmigo, aunque ya sea solo, hasta con una espadita de plástico, voy a vencer. Pero él estaba basando su confianza en la cantidad de soldados que tuviera. Una de las cosas que
Dios le reclama a David fue haber hecho un censo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque él estaba confiando en la cantidad de ejército que tenía. El hacer un censo era nada más para ver hasta dónde me alcanzaba la fuerza. Bueno, cuando yo hago eso, cuando yo por mis propias fuerzas empiezo a buscar soluciones, en ese momento yo al buscar mis propias ideas, mis propios pensamientos, empiezo a desplazar a Dios. Porque recuerde que la idolatría tiene que ver con poner una semilla. Tiene que ver con poner una semilla en la mente y que esta semilla germine en una idea. Entonces, cuando yo empiezo a hacer prácticas que van en contra de la confianza de Dios, de la soberanía de Dios, de lo que Dios puede hacer en mi vida, en ese momento yo estoy poniendo una semilla en mi propia mente que desplaza a Dios, que fue lo que pasó en el Edén. En el Edén, el primer pecado que se dio, a ver, vamos a hacer un ensayo aquí. ¿Quiénes saben cuál fue el primer pecado que se dio en el Edén? ¿El primer pecado cuál fue? La desobediencia. ¿Estamos de acuerdo que fue la desobediencia? La codicia, correcto. La codicia fue el primer pecado. La desobediencia fue a raíz de la codicia. Ella codició, vio que era codiciable para tomarlo, después de que le habían hablado al oído, y en ese momento entonces ella toma el fruto, ahí se acciona la desobediencia, pero a raíz de la codicia. Y lo ejecuta cuando come. ¿Cuál fue el primer pecado en toda la historia del cosmos? O en toda la historia, en la eternidad existente aquí o afuera. ¿Cuál fue el primer pecado que existió? La codicia. Es importante esto, mis hermanos, porque cuando se nos ha enseñado a nosotros que el primer pecado es la desobediencia, no entendemos la raíz de los problemas que están en nuestro corazón, en nuestra mente y en toda nuestra vida, que es la codicia. La codicia es lo que impulsa, la codicia es lo que tienta, la codicia es lo que seduce. ¿Por qué la codicia? Porque Satanás vio los tronos y quiso sentarse ahí, codició, quiso ser como Dios. Por la codicia la gente roba, por la codicia el dinero, por la codicia la gente adultera, porque codicia a otra persona que no es su esposo o su esposa, por la codicia la gente engaña, por la codicia la gente queda. Me explico, alrededor de la codicia está todo. De hecho, la palabra dice que el dinero no es el problema, sino el amor al dinero. Ahí está la codicia implícita. Entonces, la raíz de todos los males dice que es el amor al dinero. Pero si analizamos el amor al dinero que nace de la codicia, nos damos cuenta que la raíz de todos los males está en la codicia. Y yo codicio muchas cosas. Cuando yo tengo problemas con las personas con las cuales yo participo en mi vida cotidiana, por lo general es por la codicia. ¿Cómo por la codicia? Si por alguna razón Rafael tiene una idea y yo tengo otra, y resulta que a mí no me parece lo que él piensa, y nos metemos en una discusión. Y nos metemos en una discusión y pensamos que hay una diferencia entre ambos. Pero realmente lo que codicia él o lo que codicio yo es tener la razón. Codiciamos ser las personas que tenemos la razón. Estamos diseñados para ganar. Estamos diseñados para llegar al final. Estamos diseñados para querer ser los primeros. ¿Cómo? ¿Por qué estamos diseñados para eso? Bueno, porque estamos diseñados para luchar. Ese mismo diseño que se hizo para que lucháramos, que se llama voluntad, Satanás lo agarró, envolvió a Eva y la engañó. Y utilizó la misma palabra que podía utilizar para bendecir, la utilizó para engañar. O sea, le dio una media verdad que se convirtió en una gran mentira. Cuando Eva ve a la serpiente, ella la ve en su entorno. Eso es lo que ella ve. Ve una selva, ve animales y ve la serpiente. Para ella eso era algo normal. Cuando a nosotros Satanás se nos acerca, la gente piensa que se nos va a acercar como un bicho, como un monstruo. Se nos va a acercar como lo que nosotros percibimos como algo normal. Por eso Satanás se pasea dentro de la iglesia, incluso dentro de los cultos, incluso dentro de la misma alabanza o la misma oración o la misma predicación. Porque nos presenta cosas normales que parecen legítimas, pero presentadas de forma ilegítima. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, yo voy a venir a servir a Dios, voy a cantar, voy a adorar, pero tiene que hacerse a mi manera. Y cuando los que están alrededor no lo hacen a mi manera, me enojo con esas personas, porque no lo están haciendo a mi manera. Entonces, cuando ya yo me enojo, lo que era lícito, lo que era legítimo, se volvió en ilegítimo. Porque estoy adorando con un corazón ya no dispuesto para la unidad, sino dividido, aunque no diga nada.
¿Me estoy explicando con eso? Y eso es idolatría. Porque ya no estoy adorando a Dios, sino adorándome a mí mismo. Y eso pasa en todas las áreas. Entonces es un asunto que entra en la mente y se deposita en la mente y produce una rebelión. ¿Por qué produce una rebelión? Porque me rebelo a la forma en que Cristo me dice que debo de pensar, a la forma en que Dios me dice que debo de pensar y pienso de mi propia manera. Entonces Dios deja registrado en la Biblia: sus pensamientos no son mis pensamientos, sus caminos no son mis caminos. Porque hay pensamientos que a la gente les parece como buenos, pero son pensamientos y caminos de muerte. Entonces lo que Él me dice a mí es que yo debo de vaciar mi mente, y no es que me voy a hacer tonto, no. Cuando digo vaciar mi mente, es vaciar mi forma de analizar las cosas para poner la forma de analizar las cosas de Dios, o como Dios lo piensa. Y resulta que yo creo que para subir, yo debo subir. Y Dios dice que para subir yo debo de bajar. Porque entonces yo debo de luchar con don Mario para tener la razón, para que don Mario, a la hora de que él me dice tener la razón, yo me sienta satisfecho y diga: gané. Y el Señor dice que no es la forma de ganar. La forma de ganar es cuando yo callo, paso por alto la ofensa o paso por alto cualquier cosa y se lo dejo en las manos a Él. Entonces Él va a venir y va a convencer, no es que esté diciendo nada de don Mario, ¿verdad? Pero va a venir y va a convencer a don Mario de la verdad, porque no es mi verdad, es la verdad de Dios. Pero en la idolatría sucede que lo que nosotros hacemos tiene que complacernos a nosotros, sin importarnos si no está complaciendo a los demás, y mucho menos si no está complaciendo a Dios. Entonces, cuando Saúl se encuentra en ese predicamento, Saúl lo primero que dice: ¿qué voy a hacer? ¿Qué debería de haber hecho él? Esperar a Samuel. Pero él dice: no, yo voy a hacer esto porque así, de esta manera, la gente no se me va. Cuando llega Samuel, si ustedes leen el texto, él salió corriendo muy contento a recibir a Samuel y le dijo: viera lo que hice, como te tardabas, hice este sacrificio. Hoy hice el sacrificio. ¿Y qué le dice Samuel? Locamente has actuado, o cosa loca has hecho. ¿Por qué le dice cosa loca has hecho? No solamente le dice eso, sino que le suma al argumento: hoy mismo se estaría confirmando un reino para ti, para siempre. ¿Podemos entender lo que está pasando ahí? Dentro de la voluntad de Dios, Dios permitió que estas cosas pasaron. Ya hemos aprendido de soberanía, y Dios permitió que estas cosas pasaron con un fin, para que nosotros no nos apresuremos en las decisiones antes de preguntarle a Él. Porque cuando yo decido antes de preguntarle a Dios, ¿sabe qué es lo que sucede? Lo que sucede es que mis decisiones y mis acciones van a ser equivocadas, porque van a ser movidas por mis emociones y por mi pensamiento. ¿Quién deposita ese pensamiento y quién deposita esa decisión en mi mente y en mi corazón? ¿Me ayudan con eso? ¿Quién deposita esa forma de accionar que me hace pecar? El mismo Satanás. ¿Seguro es que es Satanás? ¿Qué dice Santiago? Yo mismo, por mis propias concupiscencias. Porque adentro hay un deseo interno en mí, y el deseo es ganar. Mi deseo es ganar, mi deseo es estar en primer lugar. Mi deseo es: yo discuto con mi esposa y yo pretendo ganarle a mi esposa todas las discusiones. Brandon. Gracias, mamita. Satanás es que como que yo tengo el deseo, entonces Satanás como lo que me pone eso para yo nada más irme de bruces, por decirlo así. Satanás pone el escenario, Ajá, exacto. pero no puede movernos adentro. Estoy hablando de creyentes, ¿verdad? Sí, amén. No puede movernos adentro porque Satanás no mora en nosotros. No hay, entre la luz y las tinieblas no hay comunión. O está la luz o están las tinieblas. O sea, en nosotros o está el Espíritu Santo o está Satanás. Por eso una persona que le saca demonios a un, pongo comillas, cristiano, está muy contrario a lo que dice la palabra, porque un cristiano no puede tener posesión demoníaca. Es imposible. O está el demonio o está el Señor. Bueno, entonces preguntémonos, ¿por qué entonces nosotros pecamos? Porque en nosotros funciona también nuestra, o digámosle, la oscuridad. La oscuridad, entendiéndolo de la falta de conocimiento. No es porque Satanás mora en nosotros, sino porque nuestra naturaleza se ve eclipsada por nuestras concupiscencias. ¿Qué son nuestras concupiscencias? Deseo exagerado de hacer algo. Entonces resulta que ese deseo exagerado que yo tengo de hacer algo, lo que va a buscar es siempre complacerme a mí mismo. En esa naturaleza sí está el Espíritu Santo con nosotros.
Porque no es con Satanás que está, sino con nuestra naturaleza que lucha por santificarse en el día a día. ¿Queda bien explicado eso? ¿Por qué? Porque si yo digo que es Satanás el que está dentro de mí, el Espíritu Santo no puede morar dentro de mí. Jamás. ¿Preguntas para seguir con esto? Que eso nos bloquearía que nosotros en todo lo que nosotros hacemos culpamos a Satanás, y a veces incluso para liberarnos de nuestra responsabilidad. Y no, nosotros lo que tenemos es que nuestra concupiscencia nos lleva a hacer lo que decía Pablo. Quiero hacer lo bueno, ¿cómo es? Lo bueno que debo hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer es lo que hago. Porque habla de esa misma lucha interna, o sea, esa lucha la tenía él y la tenemos nosotros. En el caso de Jesús, era imposible que a él fuera tentado a pecar, porque él no tiene eso que tenemos nosotros. Él en su interior, en su cuerpo, que sí es débil, que sí sentía como usted y como yo sentimos, tenía hambre como usted y yo tenemos, esa es la única debilidad que él tenía, la corporal, pero la espiritual no, porque dice que en él habitaba la plenitud de la deidad, la esencia de Dios, la sustancia del Dios mismo. Entonces, si dentro de él estaba esa sustancia, ¿cómo podemos nosotros creer que Satanás tenía alguna posibilidad de hacerlo pecar? Ninguna, pero sí podía motivarle a él a que en su cuerpo y en su debilidad corporal, él, por alguna razón que Satanás pensó que lo podía hacer, pudiera sucumbir a eso. Con el hambre, por ejemplo. El hambre, entonces que tengo hambre, entonces voy a comer, como que él pensó que el Señor Jesucristo podía hacer eso. O, buenas, bienvenida. O pensó tal vez que cuando le dice, tírese de esa piedra por la seguridad de su cuerpo para que no. O la tercera es, te doy los reinos del mundo. Entonces usted dice, no, pero es que ahí está la codicia. No, porque el Señor no tiene codicia. El Señor no tiene en su interior, no tenía en ese momento, ni tendrá nunca jamás ese deseo de tener las cosas, porque todo es de Él, de todas maneras. Lo que Él le estaba diciendo de forma implícita, de una forma ahí como camuflada, no necesitas ir a la cruz para obtener todo. Eso es lo que le está diciendo. No necesitas ir a la cruz, o sea, no pase por ese dolor, no pase por todo ese flagelo. ¿Para qué vas a pasar? Yo te entrego todo. Y si Satanás le hubiera entregado todo, hoy en día nosotros viviríamos en paz, viviríamos tranquilos, nos amaríamos los unos a los otros, no mentiríamos ni nada, porque Satanás no nos hubiera seguido influenciando, porque sí le hubiera entregado a todo a Jesús. Pero ¿quién estaría reinando? De alguna forma, Satanás. sí, porque hubiera impedido la restauración completa de la creación y de nosotros, porque era en la muerte y la resurrección que se daba. Satanás no quería que él fuera a la cruz. Eso era lo que quería evitar. ¿Cuándo yo puedo aprender de eso un poquito? En el milenio. El Señor nos va a enseñar qué hubiera pasado si eso hubiera sido de esa manera. Porque Él va a atar a Satanás y a sus secuaces durante un tiempo, y la gente se va a portar bien, creyentes y no creyentes. Y después lo va a soltar y nuevamente la gente se va a portar mal. Porque la naturaleza del hombre no hubiera cambiado. ¿Me expliqué con eso? Para eso es que lo hace. Para que nosotros veamos cómo hubiera sido un gobierno en el Edén si el hombre no hubiera sido expulsado. Si el hombre no hubiera sido pasado por ese proceso. Bienvenidos. Es importante que entendamos eso, porque jamás se iba a dar una situación de esas, porque Jesús es Dios. Pero es importante porque Dios nos dijo a nosotros, a través del ejercicio de la tentación, esto es peirazo, es nasao en hebreo, no es seducere. Lo que nosotros tenemos como tentación se llama seducere, o sea, es algo interno en nosotros que nos seduce para actuar mal. Lo que el Señor tuvo fue un peirazo, o lo que tuvo fue un nasao en hebreo, que significa ser examinado para ver cómo iba a responder. Porque quien lo llevó a ser examinado no fue Satanás, fue el Espíritu Santo. Lo tomó y lo llevó al desierto, así dice el texto en Mateo. ¿Para qué fue examinado? Para enseñarnos a nosotros que en el cuerpo, corporalmente, donde está toda nuestra debilidad, nuestras necesidades, donde está el hambre, las enfermedades, absolutamente todo, tenemos el mismo poder que operó en él para rechazar la invitación a pecar. ¿Por qué? Porque si operó en él para rechazar, opera en nosotros. Porque ¿quién mora en nosotros cuando ya somos salvados? El Espíritu Santo. Entonces podemos rechazar absolutamente todo eso. Estamos sin idolatría. Entonces, ¿qué produce la codicia?
¿produce qué? Desobediencia y produce rebelión. Entonces el texto nos dice a nosotros que el problema que Saúl tuvo fue la codicia. ¿Cómo la codicia? Si desobedeció. Sí, él quería ganar. Y pensó que si la gente se le iba a perder. Entonces también, ¿qué tuvo? Falta de fe. Sí. Después de eso, entonces él viene y toma la posición del sacerdote y empieza a hacer todo lo que al sacerdote le decía que hizo. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué fue lo que tuvo? ¿Cuál fue el siguiente pecado que ocasionó o que activó en el corazón de Saúl cuando él viene y toma el lugar del sacerdote? Piensen esto. Si yo estoy aquí y yo estoy diciendo hay que hacer las cosas así como pastor, y alguien se levanta por allá y empieza a murmurar por allá o a hacer por allá y dice, no, así no se hace. Se hace así porque a mí me parece que es así. El pastor está equivocado. ¿Qué estamos haciendo? Rebelión, pero rebelión y quebrantamiento de la autoridad. En ese momento lo que hizo fue quebrar la autoridad. Empieza a ver la secuencia de problemas que está teniendo este señor. Sí, hay una rebelión, pero es una rebelión hacia la autoridad directamente. Y desobediencia son como iniquidad e idolatría. ¿Estamos estudiando qué? ¿La palabra? Idolatría. Ok, la palabra idolatría proviene de las palabras griegas idolatría. Ahora sí, eso es en griego. Se compone de dos palabras. Eidolon, que significa imagen o figura, eso es eidolon o ídolo. También ídolo o ídolo, básicamente es una figura o es una imagen. Y latris, devoción o adoración, que viene de la palabra latrón o tributo. ¿Qué significa? Significa que la idolatría lo que es rendirle homenaje, darle tributo, pagarle honra a algo que representa una imagen, que representa una idea, porque recuerde que es una semilla puesta en nuestra mente, que representa un pensamiento que me acerca a mí, a la naturaleza para la cual fui diseñado. Me lo pone fácil, como dicen. Satanás tentó a Jesús. Si tienes hambre, ¿qué tenía que hacer? Convertir esas piedras en pan. Dígale esas piedras y ya se las come. Es el camino corto. Quiere, tírese de ahí, o sea, quiere reconocimiento, quiere el aplauso. Tírese y va a ver cómo los ángeles vienen. Está escrito y mencionó el libro de Isaías. ¿Qué le está diciendo? El camino corto. Y últimamente, como no lo logró convencer ahí, dice, no necesitas sufrir todo eso, no necesitas pasar por todo eso, yo te entrego los reinos. Solamente arrodíllese delante de mí. El camino corto. Idolatría es recorrer el camino corto, no pagar el precio, no pagar el esfuerzo, no caminar la segunda milla. Una pregunta, pastor. El Satanás ahí en ese momento, él no sabía así que Jesús tenía que pasar por la cruz, ¿verdad que no? ¿O sí? Claro que sí. ¿Sí sabía? Claro que sí. ¿De dónde viene Satanás? Era un querubín. Sí. Conoce toda la palabra mejor que usted y que yo al derecho. De hecho, Satanás lo tentó mencionando la escritura. De hecho, Satanás, con una idea de Dios, tentó a Eva y tienta a cualquiera. ¿Dónde cree que Satanás acciona mejor? ¿En el mundo o en la iglesia? En la iglesia. En el mundo no acciona, o sea, ya eso es de él. Él es en la iglesia, donde le pone pensamientos a las personas que vayan paralelos a la Biblia, que parezca algo legítimo, pero con una idea y una motivación ilegítima. Entonces, como yo tengo una idea y una motivación ilegítima, usando algo legítimo, me parece que estoy haciéndolo bien. Eso, vamos a imaginarnos, no sé los que trabajan aquí en empresas, pero vamos a imaginarnos que usted está en una empresa. En esa empresa, cuando usted llega, el jefe dice, vamos a poner unas tarjetas acá, bueno, ahora ya está muy avanzado, pero vamos a poner unas tarjetas acá a la derecha y las vamos a pasar. Ustedes vienen, marcan aquí en el reloj y después de que marcan el reloj lo ponen a la derecha. Entonces llegó Pepito Cuevas ese día y pidió trabajo. Y dice, qué tontera eso. Cogerla aquí, marcar aquí, ponerla acá. No, quitemos este cajón, abramos un espacio aquí, ponemos un espejo aquí para que nos podamos peinar cuando entremos. Antes de llegar, marcamos aquí y dejamos acá.
Podría parecer, bienvenido, podría parecer algo bueno, algo correcto y algo ingenioso. Incluso la gente podría decirle, wow, Pepito Cuevas, qué buena idea tuvimos, ya no vamos a entrar despeinados a trabajar. ¿Hizo él algo bueno? Parece legítimo, pero lo que hizo fue ilegítimo, porque quebró la autoridad y la ordenanza que se le había dado. Nosotros podríamos pensar que lo que nosotros hacemos es mejor, que podríamos pensar que lo que nosotros hacemos es una idea mucho mejor que la que está teniendo la otra persona. Llámese jefe, llámese pastor, llámese quien se llame. Pero al final de cuentas, cuando yo no me puedo sujetar a una autoridad y obedecer a esa autoridad, eso es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque mi semilla de pensamiento, lo que está en mi cabeza depositado, que ese es el pensamiento corrompido, gracias. El pensamiento corrompido, ese pensamiento que está ahí, me dice, no, ese es un tonto. Usted debería ser el que está ahí de jefe. Usted sabe más. Puede ser que sí. Puede ser que la persona sepa más. Yo sé de abogados que están trabajando como secretarios de otros abogados que saben menos que ellos. Pero aquel abogado que sabe menos que ellos tal vez es un hijo de papi que puso un edificio y que puso todo y contrató a otros muy buenos, y el piruris es el que está dirigiendo la compañía. Y los otros dicen, pero ese no sabe nada, pero es el jefe. Hay que obedecer al jefe. Como la situación de David Exactamente. ¿Por qué? Porque en el momento que yo quiero quebrar esa autoridad, en ese momento, yo no debo funcionar por conocimiento, porque yo sé más. Yo debo de funcionar porque yo sé usar mi carácter y sé ser conforme al carácter de Dios. Pensemos esto. ¿Quién era la persona o quién es la persona más importante, con mayor autoridad, con mayor sabiduría? ¿María o Jesús? ¿José o Jesús? Y la palabra dice que él se sujetó a sus padres. Creció, dice, en sabiduría y en estatura, y se sujetó a sus padres y hacía lo que sus padres decían. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando a nosotros que no es lo que usted sabe, es lo que usted debe de hacer. Porque el Señor es perfecto. Solo piense por qué Dios es perfecto. Estamos en idolatría, pero es importante ver todo esto. ¿Por qué Dios es perfecto? Porque hace lo que quiere. Porque hace lo que debe. Porque hace lo que debe. Él, cuando están en el Éxodo, él dice, ¿cuántas veces ustedes me han provocado? ¿Cuántas veces me han provocado? 10 veces. Y le dice a Moisés que los va a destruir y que va a levantar otro pueblo. Y Moisés viene y le dice, no, pero ¿qué van a decir los egipcios y los moabitas que los sacaste de allá para acá? Y le dice él, recuerda, estoy parafraseando toda la idea, recuerda que tu santo nombre es el que va a verse afectado. Y usted lee el texto, no lo dice exactamente así, pero esa es la idea. Le está diciendo que piensen no en ellos, que piensen lo que él dijo. Ahora, ¿será que Dios no sabía y necesitaba a Moisés para que le recordara? Mira, Dios, acordate, mira, se te fue la onda. Y, ay, Dios, ay, sí, qué tortón, Moisés, qué bronca, ¿verdad? Uy, Moisés, si no hubiera sido por vos, meto las patas. Qué dicha, Moisés, que sos tan carga y me recuerda. ¿Será eso? No, Él lo hizo por nosotros, para que nosotros podamos entender cómo funciona la mente de Dios. Jesús lo dijo de esta manera cuando Lázaro estaba muerto y lo iba a resucitar. Él sabía que lo iba a resucitar. Y cuando Él viene y llama a Lázaro, ¿qué es lo que dice? Sabía que me ibas a responder, le dice a Dios. Pero no lo hice por ellos, por Dios, sino por estos. ¿Por qué? Para enseñarnos cómo funciona la mente de Dios. Entonces, cuando Dios nos enseña a nosotros que la idolatría, lo que es el eidolon, latris o latrón, nace de una semilla que se deposita en la mente, que se deposita en el corazón, la pregunta, vuelvo a hacerla, ¿quién deposita eso en mi mente y en mi corazón? Yo mismo. Porque no sé decirle que no a mis propias ideas y a mis propios pensamientos. Por eso es que Juan el Bautista dice que yo debo de menguar, ¿para qué? Crezca Cristo. Cuando habla de menguar, no es que nos tiremos al suelo y digamos, ay, qué humilde que soy, porque la humildad falsa podría convertirse en idolatría.
Y usted podría, o yo podría encontrarse diciendo, es que yo soy tan humilde que solo como, ay no sé, yo agarro un pedazo de papel periódico y le pongo salsa de tomate y eso es lo que me como porque no tengo platica para comprar tacos. Pero lo que está pensando es causar lástima. Pero no entiendo, pastor. Entonces una persona que quiere causar lástima, esa persona ¿cómo se va a poner? En idolatría en primer lugar. Usted sabe que hay muchos primeros lugares, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Para que digan, este es el más pobrecito de toda la congregación. Este es el más sacrificado de toda la congregación. Este es el más enfermizo de toda la congregación. Y llegamos a captar la atención de las personas, no en el lugar que para nosotros parece que es alto, sino en el bajo, pero somos el punto de... Sí, el problema es de corazón. Sí, es el punto de atracción. Amén. Somos el punto de atracción. El asunto es que nos vean de alguna manera. Por eso los niños se portan como se portan y se revuelcan y hacen berrinches. Porque quieren llamar la atención. Porque soy el importante de la casa. Póngame atención a mí. Están hablando ustedes entre ustedes. No me están viendo. Entonces peguemos 4 brincos, 4 gritos. Hagamos otro, mordamos a otro chiquito. Jalémosle el pelo, algo. Porque entonces toda la atención se capta hacia mí. Eso es lo que la palabra me enseña a mí, eidolon latris, o sea, poner un ídolo en mi cabeza. Sigamos. Agustín Hipona, ¿saben quién era Agustín Hipona? Un monje católico. Agustín Hipona, primer doctor de la Iglesia Católica, conocido como San Agustín, quien es uno de los pesos pesados de la historia del pensamiento. Escuche, doctor del pensamiento. ¿Qué significa? Era una persona que a la luz de la Biblia estudiaba, no es importante si es católico o no es católico, aquí no estamos evaluando una religión, no estamos evaluando una secta, no estamos evaluando una línea afín a nuestro pensamiento, estamos estudiando la Biblia desde su parte histórica y como obra literaria. Entonces Agustín Hipona, que era un doctor en el pensamiento, o sea, una persona que tenía una capacidad increíble para analizar la conducta humana, ya que fue el primero que puso en contacto la filosofía griega con la dogmática, o sea, con la religión, con el pensamiento esencial del cristianismo, que son piedras angulares de esta civilización. ¿Cuál es la civilización? Donde nosotros crecemos pensando como cristianos. Dijo esto. Llamó a la idolatría el semen religionis, o sea, semilla de la religión. No sé si ustedes se acuerdan que yo les había dicho a ustedes que cuando nosotros nos dicen semen, asociamos esa palabra con espermatozoide. El espermatozoide no es semen. Esa palabra se le dio esa connotación mucho más adelante. Realmente la palabra correcta para el espermatozoide o para el óvulo de la mujer es cigoto o gameto. Esa es la palabra correcta. El cigoto de la mujer o el gameto de la mujer es el óvulo. Es la célula reproductora. El cigoto del hombre o el gameto del hombre es el espermatozoide, es la célula reproductora. La palabra semen significa semilla, eso es todo. Semilla, por eso es que el Señor es el primogénito de entre muchos, es la semilla que se iba a depositar en el pensamiento de nosotros para que nosotros trasladáramos ese pensamiento de hombre a hombre a hombre hasta que Él vuelva a regresar. O sea, el primero de muchas generaciones. Pero para que la semilla de él no estuviera contaminada, necesitaba ponerse un cigoto, si le podemos decir así, o un gameto que no viniera del hombre. Porque el hombre le traslada al hombre lo que es la herencia genética, en cuanto a lo que tiene que ver en la sangre. Por eso es que la sangre traslada la iniquidad. La mujer no traslada la iniquidad porque la mujer deposita un óvulo que es perfecto. No tiene absolutamente nada de contaminación. Quien tiene la contaminación es la cabeza, el cromosoma Y que está en el hombre. Al entrar en el óvulo, él contamina el óvulo y la mujer nace contaminada. Bueno, el Señor solucionó eso de una forma muy fácil para él, muy imposible para nosotros, ¿verdad? Muy fácil para él. ¿Qué dijo? José, tú no participas, el Espíritu Santo participa. Y pone el gameto, el cigoto que Dios trajo a través del Espíritu Santo e inicia una nueva generación en el cual un nuevo cuerpo nace como generación. Pero si Jesús no tuvo hijos, porque la generación de Jesús no tiene que ver como nosotros lo entendemos de forma corporal. La generación es como pienso. Entonces ese cuerpo que estaba expuesto a la tentación en el desierto,
lo que recibió fue la fortaleza de esa semilla que el Espíritu Santo estaba moviendo dentro de él, porque es él mismo. O sea, dentro de él estaba contenida toda la divinidad. Dentro de él estaba contenida toda la sustancia de Dios. Dentro de él estaba contenido toda la divinidad. Contenido ahí. O sea, ese cuerpo tenía ahí adentro todo. En un momentico, en algún momento en que estaba allá en el monte de la transfiguración, como que se quiso salir un poquito de todo lo que estaba contenido. Y brilló tanto que Pedro dijo, no, aquí tenemos que quedarnos. Aquí esto está buenísimo, ¿verdad? Porque ellos lograron contemplar la gloria de Dios ojo a ojo, porque hubo un instante donde Él permitió que saliera un poquito de lo que el cuerpo contenía. Pero déjeme decirle algo, mis hermanos. Aunque a usted le parezca increíble, usted tiene eso adentro. Y yo tengo eso adentro. Por eso cuando Jesús dijo, ¿quién son mi padre y mis hermanos? Son todos aquellos que hagan la voluntad. Entonces ahí está hablando de lo que usted acaba de mencionar. Del pensamiento, trasladarlo. Pensamiento, sí, sí, sí. Entonces, cuando yo tengo eso, don Alejandro, adentro, ese mismo poder, y no lo digo yo, no es una invención mía, lo dijo Pablo, el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, opera en nosotros para salvación. ¿Para salvarnos cómo? ¿Para rescatarnos de irnos al infierno? No, para salvarnos también en nuestra conducta diaria cada vez que vamos a tener que dar una respuesta. Es ahí, en eso donde nosotros debemos de entender que tenemos todo el poder de Dios en nosotros. Contenido en alguien, en una persona que no es una fuerza, es una persona, es el Espíritu Santo. Así que cuando yo me veo de frente a la tentación, la palabra me enseña a mí que esa tentación que viene, me viene de adentro, si yo logro depositarla en la dirección del Espíritu Santo, no va a prosperar. Pero la tentación es impulsada, es empujada, es seducida desde el exterior. Entonces, lo que a usted le gusta, que a Dios no le gusta, Satanás lo sabe muy bien. ¿Sabe cuánto más experiencia tiene usted que yo? ¿Cuántos años tiene usted? 46. ¿Usted cuántos años tiene? 50. ¿Sabe cuántos años tiene de funcionar Satanás aquí en el mundo? Haciendo su estrategia, sus maquinaciones. 5.779 años. Tendrá un poquito más de experiencia que usted, mi hermano. Conocerá todas las formas y todo lo habido y por haber. Él no es omnisciente. La gente dice, es que Satanás sabe lo que va a pasar. No, no es omnisciente, sino que él sabe. Él sabe por la práctica, por cómo reaccionamos nosotros. Porque... Más sabe por viejo que por diablo. Sí, ese es el refrán, es más sabe por viejo que por diablo. Lo que hace es ponerlos como el señuelo, digamos. Sí, pero pone lo que gusta. Pero es por el conocimiento que él ya Exacto. adquirido. Por el conocimiento. Ahora, pensemos algo. Cuando nosotros pensamos en los demonios como aquellos bichillos que salen con cola y con cachillos andando por todo lado, estamos lo más cerrados que jamás podremos estar. Los demonios no son así. Los demonios no se hicieron porque cayeron del cielo y ahora le salieron unos cachos ahí, le salió la cola y se volvieron rojos y hediondos, azufre. No, nada de eso. Ellos son espíritus. Y como espíritus se mueven e influencian a las personas y utilizan a las personas. Y déjeme decirle que algunos demonios podrían incluso tomar forma humana para seducirnos. Pero no necesariamente van a tomar una forma de bicho feo. Porque si en este momento entra un demonio ahí, todo lleno de azufre, con fuego y los ojos ardiendo así, por todo lado, ¿a dónde cree que salimos nosotros? Por esa puerta, ¿verdad? Salimos disparados, ¿verdad? Pero si entra un demonio ahí de 1,80 m, 1,90 m, así con todos los pectorales, haciendo fuerza, así todo elegante, con el pelo largo, con los ojos verdes, así, ¿verdad? Estarían haciendo ustedes como Federica. Uy, abrázame, apriétame, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él jamás se va a acercar a nosotros con lo que nos gusta. Él se va a acercar a nosotros con lo que nos gusta. Sea físico, sea comida, sea lo que sea. Pero va a traernos con lo que nos agrada. No con lo que nos agrada. Porque lo que va a mover es lo que está dentro de nosotros. En Jesús no podía hacer eso. No podía mover eso. Ok. Entonces, esa semilla, ese semen religioso al cual se está refiriendo Agustín de Hipona, dice que todas las personas del mundo, ya sean cristianas o paganas, adoran a algo o a alguien.
Porque está depositado en la conciencia. Pregunta. Las personas que estuvieron antes de la ley en el Sinaí, ¿con qué van a ser examinadas? Si no estaba la ley. Con la conciencia. Entonces usted me preguntaría a mí, pastor, ¿y qué hacemos? ¿Qué pasa si el indio Cupacay, allá de la montaña más lejana del planeta, donde no ha llegado nadie, qué hacemos? Entonces, ¿cómo se va a salvar? Aprendimos que la salvación es de quién. Se va a salvar si quiere, y si Dios no quiere, no se va a salvar. Pero nosotros sí tenemos que hacer algo. Y es un mandamiento supremo que dice, vayan por todo el mundo, ¿y qué? Prediquen el evangelio, haciendo discípulos, en el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? A los que yo salvé, yo se los voy a mostrar a ustedes y enséñenles por qué los salvé y para qué los salvé. Eso fue lo que le pasó a don Lázaro. Estaba don Lázaro bien acostadito, dormido seguro en una camita ahí como de piedra o no sé qué, envuelto como un taco, ¿verdad? No podía moverse para ningún lado porque estaba embalsamado, estaba como un taco, no podía salir. Y Jesús se viene y se para al frente y le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo salió Lázaro? Brincando ahí, pum, 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 dando vueltas. No, apareció afuera. Porque esa es justamente la acción milagrosa de la salvación. Dios lo pone afuera. Ahora sí hay que disipularlo. Ahora sí hay que enseñarle qué fue lo que pasó. Quítenle las vendas. Esa es la acción. Así funcionamos nosotros. Así caminamos nosotros. Nosotros debemos de entenderlo. Tabernáculo. ¿Quiénes conocen de tabernáculo un poquito? Levanten la mano. ¿Cuál es la primera puerta que está en el tabernáculo? El camino. Una puerta de 3 áreas, 3 y 3 metros, llevaba 12 metros, que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ok. La gente le enseña a usted y me enseña a mí que para salvarnos debemos de aceptar a Cristo. Erróneo. ¿Quién acepta a quién? ¿Nosotros a Él o Él a nosotros? Él los escoge. Él es el que nos arrastra, Él es el que nos salva. Y pasamos la primera puerta. ¿Cuál es la puerta? La de los 12 metros, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es esa obra salvífica la que me salva a mí. Hasta que yo paso a esa puerta, ¿qué me encuentro de frente? El altar del holocausto. Hasta que yo paso la puerta, logro ver el sacrificio. ¿Cómo voy a aceptar un sacrificio que no veo? Porque los muertos no ven, los muertos no oyen, los muertos no hablan. Hay que resucitarlos para que vean. Entonces pasa el camino, que es Jesús. Yo soy el camino. Pero no puedo llegar todavía a la verdad ni a la vida porque necesito aceptar el sacrificio en mi favor para yo poder llegar hasta la meta, que es Jesús, que es Dios. Entonces, por eso es que la palabra me enseña a mí que es imposible que yo me salve. Y el Señor se lo dice a los discípulos, le dice, eso es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Por haber cruzado esa puerta, entonces el sacrificio se está dando y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué recibieron entonces? La salvación ya la tiene, porque fue salva. Para yo aceptar El sacrificio. Para yo aceptar el sacrificio tengo que primero haber sido salvo. Por supuesto, porque no lo voy a entender. Ok, ahora yo me encuentro y acepto el sacrificio. ¿Qué es aceptar el sacrificio? Reconocer el pago de nuestro pecado, pero a la persona correcta y no irnos por el camino corto. Sí. Porque resulta que yo reconozco a la persona correcta el sacrificio en el Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. O sea, allá está en el último cubículo donde está el arca. Santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué estoy diciendo? Yo abdico, yo renuncio a mi forma de pensar. Yo abdico, yo renuncio. Yo no voy a vivir como yo quiero vivir como tú vives en los cielos. Y así como se vive en los cielos, yo quiero vivir aquí en la tierra. ¿Y qué dice el Padre nuestro después? Hágase ¿qué? Su voluntad. Su voluntad. ¿En dónde? En la tierra Como en el cielo. Eso es lo que está enseñándonos a nosotros. Ese es el camino que hay que recorrer. Pero cuando usted pasa la puerta ancha, se encuentra con el sacrificio y usted recibe eso. Usted lo que recibe y dice, Señor, tu forma de vivir, tu forma de accionar, tu forma de pensar, tu forma de solucionar, eso yo lo quiero para mi vida. Entonces le dice Jesús, sí, eso es lo que quieres para tu vida. Necesitas hacer algo primero.
tienes que pasar al segundo mueble. Ya recibiste mi sacrificio. ¿Cuál es el segundo mueble? El lavacro. ¿Qué pasaba en el lavacro? Se lavaban las manos y se lavaban los pies. Es como camino y como acciono. Pero mientras ellos se estaban lavando, ¿sabe qué había dentro del lavacro? Espejos. Entonces ellos se estaban viendo en el espejo. Mientras ellos se lavaban y se estaban viendo en el espejo, Dios les estaba recordando quién sos tú y cómo vas a llegar allá. Porque si usted entra de la forma incorrecta, ya se va a morir, porque yo no acepto pecado en mi presencia. ¿Cómo te vas a morir? Los sacerdotes les amarraban en la pierna un mecate y entraban y tenían unas campanitas. No son las bolas que la gente dice, las bolas eran los tzitzit, que los flecos, gracias, los flecos, esos son las bolas. Ellos sí tenían unas campanitas, no bolas, campanitas. Y cuando iban caminando se oía clink, 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 clink. Pero si entraban sin haberse limpiado correctamente en la acción de la purificación del lavacro, ¿sabe qué hacía? Caían muertos. Y ya no se oía la campanita, entonces jalaban el cuerpo y que entró otro. Porque nadie podía entrar a sacarlo. ¿Qué era lo que pasaba cuando entraban de una forma incorrecta? Morían porque tenían un pensamiento incorrecto, porque se acercaban de la forma mala, como le pasó a los hijos de Aarón, que entraron y pusieron fuego extraño. Fuego extraño significa que no es la forma en que Dios quiere ser adorado, sino la forma en que yo lo voy a adorar. Cuando eso sucede, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros tenemos que estar muy claros cómo me estoy acercando a Dios. Si lo estoy acercando por mi beneficio, porque me siento bien, porque me aplauden, porque canto muy bonito, porque predico muy bonito, porque enseño muy bonito, porque hago las mejores hamburguesas, o porque hago la mejor comidita al final, ¿por qué me estoy acercando? Porque cuando yo me acerco por un bien o por incentivo propio, yo voy a tener el aplauso ¿de dónde? Del mundo, y él dice, ya, eso es suficiente, no esperen el de allá. Pero ¿dejó de ser cristiano? No. ¿El sacerdote que cayó muerto ahí dejó de ser sacerdote? No, solo cayó muerto porque Dios no acepta absolutamente nada. Por eso es que existe una parábola que se llama parábola de las bodas. Para ir usted a la boda, necesitaba ¿qué? Vestirse bien. Usted no iba en chancletas a la boda, no iba en vestido de baño a la boda, no iba en licra a la boda. Usted a la boda iba vestido con traje de boda. Entonces, para usted entrar a la boda, para poder pasar por la puerta del rey o la puerta de esa persona que le invitaba, usted tenía que traer ¿qué? Una invitación. Sin esa invitación usted no podía accesar a la boda. Entonces el señor que invitó entra y los ve a todos. Pero aquel que está haciendo aquí en Bermudas está colado. Y él le dice, amigo, le dice. Porque no le dice, mire, salvaje, enemigo, lárguese de aquí, maloliente. No, él se acerca y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido? ¿Y él qué hizo? Enmudeció. Porque él estaba invitado, pero no se vistió adecuadamente. O sea, muy probablemente su vestimento era idolátrico, porque la acción que nos está diciendo a nosotros, él se acercó a Dios como Dios no quería que se acercara. Todos los demás estaban bien vestidos, pero este estaba mal vestido. O sea, tenía una forma de pensar diferente a la que tenía el hombre que lo invitó a la boda. Cuando yo me acerco a Dios de una forma idolátrica, yo pienso diferente a como piensa Dios. Según Juan, yo soy cristiano si tengo una acción y no soy si tengo otra. Así de fácil. Juan dice, el que no ama a su hermano no ha pasado de las tinieblas a la luz. Es claro, o sea, no hay otra vuelta que darle ahí. Entonces, cuando yo no puedo perdonar a un hermano, cuando yo no puedo pasar por alto la ofensa, cuando yo no puedo ser condescendiente condescendiente, no, esa no, cuando no puedo respetar, misericordioso, cuando yo no puedo respetar las instrucciones que Dios me da, porque mi pensamiento dice, no es posible, es que lo que me hizo, eso no se le hace, pero ni a un perro muerto. Eso no, a mí nadie me hace eso. Eso yo no lo soporto. Cuando yo no puedo hacer eso, ¿qué dice Juan? Usted no es hijo de Dios. Punto. O sea, usted no es cristiano. Ahora pregúntese, ¿podría ser salvo y no ser cristiano? ¿O podría ser salvo y tener una conducta anticristiana?
Piensen eso. Es muy importante pensando en las bodas y pensando en esto. Se puede ser cristiano y ser salvo aunque la conducta sea anticristiana. No, cristiano. Se puede ser salvo con una conducta anticristiana. Sí. Sí se puede. Porque Sí se puede. No solo eso, veamos los apóstoles. ¿Cuándo fueron salvados ellos? ¿Antes o después de la crucifixión? No, antes. ¿Antes? Antes. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? ¿Antes o después de la crucifixión? Después. No, antes. No, el Espíritu. Los apóstoles, él les sopló el Espíritu Santo a ellos. Sí. Estoy aquí tocando algo con Pentecostés. ¿Antes o después de la crucifixión? El Pentecostés fue para los demás. Ya ellos habían recibido el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, esos que recibieron el Espíritu Santo, esos que el Señor salvó, ¿lo traicionaron o no? Sí, amén. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros que una persona no es creyente porque se equivocó? Porque entonces la salvación, voy Brandon, la salvación estaría un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Pero Juan dice, escuche, Juan dice que yo no soy cristiano si no amo a mi hermano. Voy con Brandon y seguimos con la idea. En el caso de Judas, igual Uy, tenía yo también la pregunta. cuando estaba con ellos, él también recibió el Espíritu Santo, ¿o no? Entonces, No, cuando él le dio el Espíritu Santo ya Judas no estaba. Que si era cristiano. Ok. Juan, volvemos. Gracias, ya aterricé. Juan dice que no es cristiano el que no ama a su hermano. Pero tenemos que separar esto. Porque usted puede ser salvo y no tener conducta cristiana. Cuando dice que no es cristiano, que dice que está en las tinieblas, recuerde que la palabra tinieblas es tamé. O sea, usted no está dentro del propósito de Dios a menos que se conduzca como Dios dice. No está dentro del propósito de Dios. Aunque ande su pensamiento, Dios no lo va a usar a usted ni a mí, entonces lo va a sacar fuera, como sacó a ese señor, como las 5 vírgenes que se quedan. Ahorita seguimos con la idolatría, doña Marlene. Pero si no ha pasado las tinieblas a la luz, y él dice que el que anda en él anda en la luz, Es la luz. ¿A dónde está la luz? en Cristo. Sí, no, pero representémoslo en lo que Dios nos dio para entender todo. Sí, pero ¿dónde está en el tabernáculo? Voy a decirlo así, en el tabernáculo, ¿dónde está la luz? En el lugar santísimo. No. En el lugar santo. ¿Y dónde entré yo? A la puerta. Los atrios, ¿no? Es que ese es el libro que Dios nos dice. Lean este libro, no lean lo que todo el mundo dice, lean este libro. Este libro fue el que yo les di. ¿Sabe qué le dijo a Moisés? Vaya y haga algo como lo que está en los cielos. Son nuestros binoculares para ver para arriba. Usted pasa la puerta de la salvación, que es el camino, después recibe el sacrificio del holocausto, se lava las manos, que es santificarse, y después entra al lugar santo. Ahí está la luz. Él le dice... Puede ser que yo esté en cualquiera de esos, pero que no haya llegado la luz a mí, entonces yo camino haciendo cosas que no son... ¿Qué es la luz entonces? Pero ya estoy arrastrado, Ya estoy adentro, ya fui metido adentro. Ya entendí, sí. La luz está hasta allá. Es más, he llegado a la luz y todavía no he llegado ni siquiera al arca, que es ya Dios mismo. Porque necesito del arca, de la luz, necesito del alimento, que es el pan, para poder accesar el altar del incienso, que son las oraciones de los santos, el cual es metido adentro. ¿Estoy bien hasta ahí? ¿Hay alguien que...? Ahí sí está claro. Ok, pero ¿dónde estoy en lo que es el tabernáculo, que es la morada de Dios, el Mishkan? Estoy adentro. Sí, amén. Ya fue arrastrado, ya fue arrastrado. Por eso es que Él le dice a las iglesias que si no se arrepienten les va a quitar ¿qué? El candelabro. Si yo lo tomo literalmente, me quitaría la salvación. Me está quitando la única dirección que yo puedo tener para llegar a Él, santificándome. Por eso Él le dice a estas personas, yo me voy, porque es necesario que yo me vaya, para que venga ¿quién? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? La luz, que los guiará ¿a dónde? A toda verdad, y les hablará de mí, y les recordará las cosas que yo les enseñé. ¿A quién le está diciendo eso? Los apóstoles, ¿no? ¿Estaban salvos o no estaban salvos? Claro. Pero les dice, necesito que venga el Espíritu Santo, porque ahorita yo se los estoy diciendo. Pero el Espíritu lo va a llevar a toda Pero el Espíritu va a venir y se va a depositar en ustedes Y se les va a estar recordando. y les va a estar recordando. ¿Qué necesita el Espíritu Santo? Si puedo usar la palabra necesidad para recordarnos algo. La palabra. ¿Y dónde está la palabra dentro del
dentro del tabernáculo? En el lugar santo, en el pan. Todos los días había que comer y todos los días la cambiaban. ¿Por qué todos los días la cambiaban? Porque Pablo dice, renovaos vuestra mente. ¿En quién? En Cristo. En la forma de pensar de Cristo. Renovar la mente quiere decir que mañana vamos a hacer algo diferente. O sea, mañana para tener bastante gente, entonces nos vamos a poner, nos vamos a meter aquí un tubo de luces en la nariz, o me voy a poner en la cabeza un poco de pintura amarilla y roja y verde para que todo el mundo diga, uy, qué carga esa iglesia, vamos a la iglesia de los del tubo en la nariz. No es eso renovar la mente. Renovar la mente es justamente alejarme yo de lo que yo pienso que es correcto para acercarme a lo que es correcto. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, no todo me edifica. Está hablando de ídolos en ese momento. Cuando usted y yo, el Señor nos salva, voy a hacer un ejemplo que le dije a los del grupo de los lunes. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a imaginarnos que no vamos a imaginarnos, esta es mi licencia. No vamos a imaginarnos que esta es mi licencia, esta es mi licencia. Aquí dice que yo soy costarricense, que estoy facultado como conductor, y yo vengo de Manuel Antonio para San José. ¿Vamos bien? Voy por una carretera que dice a 40 kilómetros por hora, pero vengo a 80 kilómetros por hora. Un oficial de tránsito pone la pistola, me examina, como lo haría el Espíritu Santo, examina mi corazón y me detiene. Don José, ¿usted sabe a qué velocidad venía usted? No, ni me di cuenta, mire, aquí está apuntadita. ¿Ve? No me venga con excusas, aquí está apuntadita, aquí está, usted venía a 80 kilómetros por hora. ¿Sabe cuál es la velocidad de que tenía que venir? Ay, no sé. Entonces usted no venía viendo las señales de tránsito, pero ya dice que a 40 kilómetros por hora. Yo voy a hacerle una boleta. Yo voy a disciplinarlo. Trasládelo a como piensa Dios, ¿verdad? Voy a disciplinarlo. ¿Dejo de ser costarricense? No. Sigo manejando porque tengo una licencia que me dice que puedo manejar, infringir la ley y tengo que pagar la multa. Es igual para con Dios, pero sigo siendo costarricense. No dejo de ser costarricense. Es como si tuviéramos una licencia para pecar. ¿Qué significa? No dejo de ser salvo, no me manda al infierno. Pero cuando yo le saco la licencia a Dios y le digo, aquí está, Jesús me salvó. El Señor me salvó, yo pequé, hice lo incorrecto, practiqué idolatría. Entonces le dice el Señor, a ver, mira, si es cierto, el abogado justo para conmigo, el Padre, Jesucristo el justo está ahí. A ver, Jesús, solo estoy haciendo un escenario, ¿verdad? A ver, Jesús, hijo mío, ¿qué piensas? ¿Este tiene la licencia? ¿Papá? ¿O padre? ¿O aba? ¿O abi? Como él quiera decir. Sí, este hombre, las actas están pegadas en la cruz. Él no puede ir al infierno. Yo lo compré, pagué con la sangre y él está garantizado para entrar al cielo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces vamos al Espíritu Santo, que es el que escudriña la mente y el corazón, y veamos por qué él hizo eso. Entonces el Espíritu Santo, dice Romanos, que revela las verdaderas intenciones del corazón, dice, porque él es idólatra. ¿Cómo es idólatra? Sí, porque él no me ama, porque él no me obedece, y quien me ama obedece mis mandamientos. Ah, bueno, pero ¿cómo lo salvaste, mi amado hijo? Lo tenemos que disciplinar. Seguimos. Más claro no canta un gallo. La semilla de la religión es una referencia a un atajo, o sea, la idolatría es un atajo que el hombre tiene por naturaleza, eso es, no, ¿verdad? Estoy hablándolo en griego. Por naturaleza a la carencia que dejó el vacío de la separación que experimentó en el huerto. O sea, el hombre tiene una conciencia, lo cual significa que cuando Dios nos examina, si no tenemos la palabra, no, ahora llegamos otra vez con la licencia, pero como no nos sirvió la licencia, yo apelo esa parte. Voy a apelar esa parte. ¿Cómo vas a apelar el parte? Sí, no, es que es injusto, yo no conocía. ¿Dónde dice aquí que yo no puedo ir? O sea, ¿dónde está en la palabra aquí? Yo no conozco. Bueno, usted debería estudiar la palabra, porque yo los mandé a escudriñar la palabra. Si usted es cristiano, usted debería escudriñar la palabra. Allá ahí usted tiene su primera desobediencia. Entonces,
Como usted desobedeció y no escudriñó la palabra, entonces voy a accesar a lo que usted tiene, que lo tiene de nacimiento. Desde que lo puse en la semillita de su madre. ¿Qué es lo que yo tengo? Conciencia. Y usted y yo sabemos cuando estamos haciendo lo malo, así no nos lo hayan dicho. Si no, usted se topa a un niño de 3 años, de 2 años, que se esconde después de que hace lo malo y usted dice, ¿por qué? Porque tiene conciencia. Entonces la palabra me dice que yo voy a ser examinado por la conciencia. Voy a ser examinado por la palabra. Voy a ser examinado por el mismo Espíritu Santo. Ok, ya tengo todo eso. Entonces yo tengo que adorar a Dios. ¿Cómo tengo que adorar a Dios? Como Él quiere. Como Él quiere. Y para saber cómo Él quiere, ¿qué tengo que hacer? Escudriñar. Escudriñar. Pero si no sé escudriñar, ¿qué hago? Busco que me disipulen. Porque yo necesito que alguien me enseñe. Tengo un hombre que va no era una carreta, me imagino que era un carruaje, y va leyendo el libro de Isaías. Entonces a Felipe lo pasaron de allá y lo pusieron al frente al hombre. Y va leyendo el capítulo 61 de Isaías. Y se voltea a Felipe y le dice, ¿usted sabe lo que está leyendo? Voy, Lumbi. ¿Usted sabe lo que está leyendo? Y le dice, no sé. ¿Cómo lo voy a saber si nadie me lo enseña? Porque podemos estar salvados, pero podría ser que nuestra ignorancia se deba a que nadie me enseña o que yo no me expongo a que nadie me enseñe. Porque puede ser que nadie me enseñe, puede ser que a mí no me dé la gana. Porque mi mente idolátrica dice que yo soy demasiado galleta para que alguien me enseñe. Más que el Pozuelo. Entonces yo no quiero que nadie me enseñe. No lo sé, pero debe ser enseñada a la persona. Jesús le dijo, vayan por todo el mundo, ¿a qué? A ser discípulos. No dice a salvarlos. Usted lee el texto y no hay un solo texto donde dice vayan por todo el mundo y salven a las personas. No existe eso. Eso se lo inventó alguien de la hoja de la manga. Dice, vayan, y a esos que yo salvé, parafraseando esto, o sea, tratando de sacar la idea, disipúlenlos. Enseñándole las cosas que yo les enseñé. O sea, Él salva y nosotros discipulamos. Lumbi fue la que levantó la mano. Pastor, a la hora de discipularse, vamos a suponer que yo necesito discipularme y acudo acudo donde me van a discipular erróneamente. Ajá. Y recibo la enseñanza y todo bien hasta ahí. Uh-huh. Hay una actitud de pecado ahí. ¿Quién está cometiendo el pecado? ¿Yo por creer, el que me está enseñando erróneamente, o ambos? Ok, excelente pregunta, Lumbi. Póngamele un 10 a Lumbi. Es una excelente pregunta. Cuando el Señor me salva, lo primero que yo tengo es sed de aprender de Él. Yo quiero estar de lunes a domingo todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en la iglesia, porque hay una sed que entra en mí, una necesidad de aprender. ¿Qué me pasó? What's going on? En inglés, ¿verdad? Ay, qué bárbaro, como estoy yo de bilingüe, ¿verdad? ¿Qué me pasó a mí? Alguien me explique. En griego no me ponga a decirlo. Así como tanto no, tampoco, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me pasó? Necesito que alguien me diga qué me pasó. Y es lo que dice el eunuco, o sea, el hombre que venía de la funcionaria de Candace. ¿Qué es lo que dice? ¿Y cómo voy a saber si nadie me lo explica? En esa sed, que es comezón de oír, comezón de aprender, yo vengo y me meto en la primera que se me apareció ahí. Y en la primera que se me apareció ahí, resulta que dicen que los chayotes deben de hervirse en agua mezclada con leche y echarle un poquito de miel para yo salvarme. Entonces usted empieza a estudiar ahí. Y cuando usted empieza a estudiar ahí, usted abre la Biblia y escucha que los chayotes deben de ir con miel y con leche para salvarse. Qué raro, no encuentro esto. Y vuelve al día siguiente. Entonces, el que lo salvó, el que le dijo que era necesario que viniera, el que lo guiara a toda verdad, que es el mismo Jesús, deposita en usted el Espíritu Santo. Y en un momento determinado el Espíritu Santo le dice, estás en el lugar equivocado. Estás aprendiendo mal. No es esto lo que yo escribí. ¿Quién les empieza a enseñar ahí? El Espíritu Santo. Por someterse y leer la palabra. Aunque la lea el más locario del mundo. Pero cuando usted lee la palabra, eso no dice ahí que está diciendo este. ¿Dónde dice que hay chayotes aquí? Que hay que hervir los chayotes. No dice en ningún lado. ¿Cuál es la obligación suya en ese momento? Huyamos hacia la izquierda, dijo Melquiades. Si usted se queda, usted está pecando.
El otro probablemente incluso no esté pecando porque tal vez él crea que lo que está enseñando es correcto. Podría ser que esté convencido de una media verdad y erróneamente. ¿Y a quién le toca sacarlo a él de ese error? Al Espíritu Santo. Pero mientras él sale, ¿qué tiene que hacer usted? Usted corra. Corra como David, para que no lo mate Saúl. Porque los David se forman mientras los Saúl se reinan. Los David se forman en el desierto, se forman en cualquier otro lado, hasta que Dios no quite a los Saúles. No puede estar David y Saúl funcionando a la vez. David huye mientras Dios arregla esta solución. Y cuando Saúl se quita, David reina. Y eso lo enseña el Espíritu Santo. Yo peco cuando estoy en un lugar que sé que no debo de estar, que no estoy siendo formado correctamente, que la formación que me dan deshonra a Dios, y me quedo ahí porque soy amigo del pastor, porque soy amigo de la pastora, porque es mi hermano el que se congrega ahí, porque es mi tío, porque es mi abuelo, lo que sea. Pero yo estoy pecando porque en ese momento tengo un ídolo. Y es ese hombre o esa mujer que enseña mal, pero es mi ídolo, antes que Dios. Sí, ya sí lo había. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Váyase. Porque en el momento que ya yo tengo conciencia de que la enseñanza es mala, debo de irme. Si yo aquí empiezo a enseñar cosas herejes e incorrectas, ustedes tienen la obligación de ir a ver a dónde se van, pero no pueden quedarse aquí. Entonces el Señor dice que Él permite a estos pastores en Deuteronomio, no tengo ahorita presente el texto, permite estos pastores, y cuando hablo de pastores no estoy hablando de personas de ahora, sino de los que pastorean ovejas, porque fue la figura que él usó. Permite a esos pastores, dice él, para ver si me aman. ¿Cómo para ver si me aman? Porque en el momento que aquí dice que los chayotes, aquí no dice, perdón, que hierva chayotes en leche y con miel, ¿a quién amo yo más? ¿A ese hombre o a Dios si continúa ahí? El hombre. Al hombre. Y eso es idolatros. Es idolatría. Porque, según Agustín de Hipona, yo lo que quiero es el camino más corto. Yo no quiero durar tiempo discipularme. Cuando muchas veces yo digo, alguien me pregunta, pastor, ¿y usted discipula gente? Sí. Mire la pregunta que me hacen primero, ¿cuánto dura? Esa es la primera pregunta, ¿cuánto dura el discipulado? ¿Cómo cuánto dura? Sí, 3 meses, 6 meses, 3 años, 1 año. Toda la vida. ¿Cuándo usted vio que Jesús le dijo a los discípulos, mire, disipúlense y cuando yo me muera, ya no haga más? Vendrá quien les mandó el Consolador, les mandó el que les iba a enseñar a ellos y les puso a enseñar a otras personas. ¿Hasta cuándo? 5 años, hasta que se pensionaran. No, o sea, Pedro va a enseñar tal vez unos 5 añitos y después me voy y me retiro. No, hasta que se murieron. Hasta que lo decapitaron, hasta que los crucificaron, hasta que los aserraron. Ahí se terminó el discipulado. Dígame cuál de las personas en la Biblia tuvo un final de discipulado. Ay, pastor, qué aburrido lo que me está diciendo usted, qué cansado. Qué cansado, ¿ah? Sí, Es como un cursillo. qué cansado, pastor. O sea, ¿cómo yo voy a durar? Ahora, y usted inventó 3 años para sacar esto de interpretación bíblica. Entonces, ¿qué se le va a ocurrir a los 3 años? Va a sacar otros 3 años. ¿Y cuándo voy a descansar? No, yo me voy a ir allá al seminario, ahí me dan un curso de 15 días y listo, el camino corto. ¿Me estoy explicando? Queremos el camino corto. ¿Y cuál es el camino que Dios nos pide? El camino largo. ¿Cómo el camino largo? El Señor me está diciendo a mí que le entregue cuánto de mi tiempo. Todo. Que le entregue cuánto de mi vida. Toda. Que le entregue cuánto de mis pensamientos. Todo. Que le entregue cuánto de mi amor. Todo. No, pero así no dice la Biblia. Sí lo dice. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Ahí lo dice. ¿Me estoy explicando? No, pero no, como eso me quita mucho tiempo. Sí, puede ser que le quite mucho tiempo, pero el Señor le va a ayudar a usted a acomodar el tiempo para que pueda adorarlo de la forma que Él quiere ser adorado. Entonces, lo que tengo que hacer es disponerme a ese Dios que acomoda todas las circunstancias para que yo esté delante de ustedes. Déjenme decirle algo, mis hermanos. Hace unos años, yo trabajaba 365 días, 24 horas diarias, y andaba 3 teléfonos, uno aquí, otro acá y otro acá. Sí, 3 teléfonos.
Me sonaba uno, sí, sí, el 8 sí, para que no, era así, así, así. Yo manejaba hasta 4 y 5 días sin dormir, empastillado. Y mire, buena plata. ¿Y de qué me sirvió? Todo se perdió. Hoy en día, no gano esa plata, gano poco dinero, ahí voy a brincos y saltos, coyol quemado, ¿cómo es? No, quemado no. Quemado, ya ese es otro refrán. Coyol quebrado, coyol comido, pero al día de hoy mis cuentas están pagadas al día, debo menos dinero que hace 10 años y cada día tengo paz y mayor satisfacción en cada momento. Eso es riqueza. Y muchas veces no tengo cómo pagar las cuentas, y no lo estoy diciendo para exponer mi vida porque es una realidad. Muchas veces no tengo cómo pagar mis cuentas el día 30 que tengo que pagarlas y el 29 tengo todo el dinero. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe. Porque mis números dicen que son rojos, pero Dios me pone los números positivos. Porque eso es confianza. Y no me estoy tirando para arriba, les estoy diciendo que así funcionan las cosas. Dele a Dios lo que es de Dios, honre a Dios y Él le va a honrar a usted. Pero nosotros estamos pensando en la vida y no en la muerte, ¿sabía? Nosotros pensamos más en la vida que en la muerte. ¿Cuántos años estudia usted en una universidad? ¿Cuántos años estudia usted en un colegio? ¿Cuánto se prepara para una casa? Compremos una casa, mi amor, venga, vamos. 40 años pagando la casa. ¿Y cuánto vivimos? 70, 80. Y cuando nos dan el crédito tenemos 30. Entonces, cuando nos vamos para el hueco es cuando terminamos de pagar la casa y otro lo disfruta. ¿A quién le va a dejar esto? Le dice al hombre que estaba pensando en llenar el granero. Si mañana se pide su alma. Porque pensamos en la vida. Vamos, ejercicio, ustedes. Y cae un tipo de Camerún ahí muerto en medio partido con un cuerpazo que cualquiera se lo desea. Así, fit, completa, cuadritos por todos lados. Gloria a Dios, ya me tranquilizó. Ya me tranquilizó. Cuadritos por todos lados. No se comía ni la hamburguesa. No se comía ni la hamburguesa, de verdad. Ni los tacos. Nada, ni los tacos. Si usted ve a Eli que se murió, está gordísimo ahí. Y se murió como de 90 años. No, mi hermano, nos morimos cuando Dios quiere que nos moramos. Y disfrutamos lo que quiere que disfrutemos. Y no es por tener mucha plata que estamos santificados, sino entonces el ateo de Bill Gates sería un super santo. No funcionan así las cosas, mi hermano. No funcionan así las cosas. Dedicas 40 años de tu vida a pagar una casa que le va a quedar a otros. 40 años. Y no le estoy diciendo que no la compre y que no la pague. Le estoy diciendo que no se afane. 40 años de esclavitud. Y entonces, durante esos 40 años de alquiler camuflado, no, tengo que ir a trabajar, no, yo como voy a no me puedo disipular, tengo que pagar eso, tengo que pagar esta cuenta, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá, Daniel tiene que ir aquí, Daniel tiene que comprar estos libros, Daniel. ¿Quién lo tiene? No estamos acumulando para la eternidad. No, Señor, vamos a trabajar, vamos a comer, como dice la oración que empezamos del Padre Nuestro, danos el pan de un año, Señor. No, danos el pan de los 30 años, Señor. De 30 días. Danos el pan de 30 días. No, Señor, ayúdame, Señor, danos el pan de toda la vida. Es más, no le pidamos al Señor que nos dé el pan de toda la vida. Yo declaro, Señor, yo me apropio de tus promesas. Yo tomo las promesas de Abraham y me bendigo porque tú eres Dios y yo soy tu hijo y yo soy tu chiñado y todo soy yo. Me vamos a poner ahí. Yo me apropio de todas esas promesas. Y todos gritan, a ver, amén. Porque eso es lo que les gusta, es idolatría. Amén y amén. Dijo nuestro hermano Melgar que goce en la presencia de Dios. A nosotros nadie nos para. Yes. Momentico, dice, solo Dios. Y los hizo bajados al piso. Es que ya había aprendido. Él lo dijo, yo no lo dije. Claro que sí. Y los hizo reducidos ahí. A nosotros nadie nos para, dijo él. Sí, y todo Él estaba bien ubicado. ya lo habían oído. Bien ubicado. Bendito Dios. Porque este hombre murió sabiendo que en la muerte no terminaba su misión. Y hoy estoy hablando de él gracias a que Julio Melgar dijo esas palabras que nos edifican a todos porque Dios lo usó para eso. Pero no era salvarlo de su cuerpo,
porque él estaba deseando estar con el Señor, sino que era enseñarnos a nosotros en su angustia cómo acciona un cristiano. Así que el hombre va a buscar la vía rápida siempre. No, yo no quiero 3 años, pastor, aquí, ¿qué? Está loco. Ya tenemos 8 años tiene Rafa de estarse discipulando. ¿Sabe cuánto le falta, Rafa? Toda la vida. Bueno, hasta que Dios me... Hasta que Dios le dé vida a usted, porque si yo me muero, busque a otra persona o levántese uno de aquí a discipular. Me estoy explicando. Yo no me veo terminando eso. Ok. Eso es del Señor. El concepto moderno entonces es este. El acto mecánico de postrarse ante una figura hecha por mano de hombre que se destruye por el uso, al que se le rinde culto como si fuera Dios. Ese es el concepto moderno. Es que usted es un idólatra. ¿Por qué? Porque va para allá, para Cartago, y santo, y en el pecho, y de rodillas un rato, y de pie otro, y de manos otro rato. Ahí vamos llegando hasta Cartago. La realidad es que en la práctica se podría considerar esta definición, mas no es así en su esencia misma. Porque la idolatría no es eso. Por eso Pablo le dice a ellos que comer de lo sacrificado a los ídolos, nada es. No oyen, no ven, no hablan. Los ídolos no son nada. Cómase ese pollito si quiere, porque ahí no hay ningún problema con eso. Cómase la carneta. O sea, de lo que están las carnicerías, dice Pablo, coman tranquilos. Pero, si vas a donde un hermano de débil conciencia, que no come eso por razón de su conciencia, porque cree que está pecando, no coma. Porque esa libertad que usted tiene, que sabe que no es malo, no afecte a su hermano. Sino que entonces, ¿qué tengo que hacer? Apartarme y dejar que el Espíritu Santo trabaje en ese hombre y lo lleve a la verdad. El Espíritu Santo, no yo agarrar la Biblia y darle 4 bibliazos por la jupa a ver si le entra la idea. Le toca al Señor. Le toca al Espíritu Santo. ¿Qué pasa, Michelle? ¿Qué pasa, Michelita? Juan 4 dice así. ¿Se acuerda qué es idolatría? Es una semilla que se deposita en la mente. ¿Y qué hace la mente? Piensa. Vosotros, dice el Señor Jesús, adoráis lo que no sabéis. Eso es desconocimiento. Nosotros adoramos ¿qué? Lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Esto es muy importante. Sabéis y sabemos habla de conciencia. Ahora, ustedes se están discipulando. Perfecto. Aquí este señor tiene como 8 años de estar aquí y le faltan un montón de más de años. A menos que ya se aburre y diga, no, qué pereza, ya no quiero ir más ahí, qué calor, qué frío, qué lluvia, qué lo que sea. No, yo espero en Dios que él se encuentre con el Señor y diga con el Señor, mire, yo estaba discipulándome al Señor hasta que aquel viejillo se murió y usted se lo llevó. Pero vieras que después de que se murió se levantó otro, ¿eh? ¿Cómo se levantó otro? Sí, un Carlos Ramírez se levantó y nos empezó a enseñar y el Espíritu Santo vino y lo llenó todo de conocimiento y de sabiduría. Y dice, se murió el pastor, se murió mi amigo, pero esto sigue. Aquí no se detiene, aquí la fiesta continúa. Porque se murió él, pero la iglesia continúa. ¿Me estoy explicando? Cuando se va uno, Dios pone otro. Y cuando se va uno, Dios pone otro. Y cuando se va uno, Dios pone otro, pero eso no se detiene. Porque si no, aquí estaríamos esperando a ver qué pasa, cuándo va a venir Pablo. Uy, lo decapitaron, ¿qué hacemos sin Pablo? No hay problema, la obra no es de Pablo. La obra es de Cristo. Y hasta el día de hoy escuchamos las palabras de Pablo. Y esperemos que hasta el día de mañana las palabras mías se trasladen y las palabras suyas se trasladen. Pero hay un problema. El conocimiento no lo es todo. El carácter es lo que se necesita con el conocimiento. Porque si hay alguien que tenía conocimiento eran los fariseos. Cualquier cantidad, le recitaban a usted hasta dónde iba cada palabra, cada iot, cada alef, todo iba ahí, porque no habían signos de puntuación, pero ellos sabían a la memoria todo de memoria, y no tenían división de capítulos y versículos como nosotros, sino que le llegaban ahí. Como, mire, a veces usted ve que nos dicen, hay que buscar Mateo, el índice, Mateo, y cuando ya va como a media prédica, Mateo. ¿Versículo qué? ¿Qué era? ¿Cómo? ¿Cuál? Pero ya no hay nadie, ya todo el mundo se fue. Pero los fariseos no necesitaban eso. Los fariseos decían, no va a decir Mateo, la Torá. Isaías dijo esto, pim, pam, todas las conexiones. Desde
el primer libro hasta el último. Una persona que escudriña la Biblia y tiene conocimiento, hace conexión desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Fácil. ¿Y por qué es fácil? ¡Qué carga que sos! Ahora sí, don Rafa, qué manera la suya de saber. No, es el Espíritu Santo el que hace eso. No es nuestra fuerza, no es nuestro conocimiento. Pero podríamos tener todo eso. Pero si no tenemos carácter, de nada sirve. ¿Cómo de nada sirve? ¿Cómo? Usted, pastor, es que usted definitivamente está chocho en la cabeza. Tanto ha aprendido que ya se le jodió las tejas. No, Pablo dice que si yo no tengo amor, nada soy y de nada me sirve. Porque el carácter viene con el amor. Y el amor no nace de mí. El amor me lo pone alguien. Porque Dios es amor y lo deposita en mí. Y si no tengo amor y no amo a mis hermanos, no he pasado de las tinieblas a la luz. Lo cual significa que podría tener el conocimiento, podría ser salvo, pero sin el carácter o la característica que es de Dios en mí, de nada me sirve. ¿Me estoy explicando con eso? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en mí para no ser un idólatra? La mente de Cristo y pensar como Cristo. ¿Y sabe cómo piensa Cristo, don Alejandro? Cristo le dice, mire, don Alejandro, si alguien te hace algo malo, hágale el bien. Si alguien te ofende, pase por alto la ofensa. Si alguien te ataca, cállese. Hable solo cuando tiene que hablar y cállese cuando tiene que callar. Y usted sabe que Jesús calló y habló cuando tenía que hacerlo. Cuando cayó era cuando lo insultaban y habló cuando iba a bendecir. Lea el texto. Cada vez que abrió la boca solo salía de bendición. Nada más. Y la única vez que él se enojó y le dio una garroteada, no, con una fueteada, le dio a los que estaban ahí, no salió maldición, salió exhortación. La casa de mi padre las han convertido en ¿qué? Cueva de ladrones. Cueva de ladrones. ¿Dijo una mentira? No. Sí, usted se puede enojar, yo me puedo enojar, pero que sean palabras que edifiquen. Mira, don Alejandro, eso que estás haciendo no es correcto, está mal, tu acción es incorrecta. Por corregido el problema, no tengo por qué seguírselo recordando ni seguirlo molestando. Porque esa es la justicia de Dios. ¿Sabe que cuando Dios le dice a usted y a mí, y aunque estamos en idolatría, pero es importante abordar esto, cuando Dios le dice a usted y a mí, no os venguéis, mía es la venganza. Qué rico, ahora sí me apropio de este texto. Aquí está mi texto. Mi texto, me llevo mi texto para la calle. Rafa, aquí está mi texto. Mía es la venganza, dice el Señor. Y si usted me hace algo, aquí está la factura. Hay gente que se queda esperando la venganza de Dios. No, y la pide. Sí, la piden. Pero ya ahí se sale. Ya me estoy idolatrando yo. Claro. ¿Cuál es la venganza de Dios? Piensen esto. ¿Hasta dónde Dios aplica la venganza? La venganza de Dios es aplicar la justicia. ¿Qué es justicia? La justicia es equilibrio. Y si no, ¿por qué se representa con una balanza? Es volver al equilibrio. Vuelto al equilibrio, se acabó. ¿Cuál es el equilibrio? Cuando yo me arrepiento. Y el Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y contrito y humillado no es que llore y embarre mocos por todo lado. Podría embarrar mocos por todo lado y solo dejar una asquerosidad ahí nada más. Contrito y humillado es una persona que está consciente de que lo que hizo fue incorrecto y voy a cambiar de mente y no voy a seguirlo haciendo, aunque no llore. Puede que no derrame ni una sola lágrima, pero dejo de hacer eso. Porque a veces pensamos que nuestras emociones dictan lo que somos. No sé, nuestras emociones solamente dictan lo que sentimos, eso es todo. Y nos sentimos a veces avergonzados, a veces nos cólera o lo que sea, pero realmente una persona con conciencia, incluso aunque esté enojado, dice, no, hasta mi enojo está incorrecto. Estoy enojado y no te quiero hablar, Rafa, no te quiero decir la palabra, pero señora, ayúdame a hablarle a Rafa, pero tú me dices que pase por alto la ofensa, pero es que este Rafa no sé. ¿Qué es lo que le pasa? Se compra una camisa tan bonita, más que la mía. Es envidia ya. Sí, claro, todo eso sale, todo eso del corazón sale, ese es el pecado, pero ¿por qué sale? Porque yo quiero ser el primero, yo quiero tener la camisa de él, yo quiero tener la camisa más bonita, que todo el mundo diga, qué camisa todas tuanes la que trae el pastor, ¿ve? Qué camisa más carga, qué dedito arriba, pastor, pongámoslo ahí en Facebook, y a ver si tiene 5,000 deditos arriba por la camisa que tiene, y entre más deditos, más carga me siento, porque esa es la idolatría, así funcionamos nosotros. Y Dios dice que entre menos nos conozcan,
entre más chiquiticos somos, es mucho mejor. Si yo pasé por una iglesia de 50,000 personas a la par de un señor de blanco que garrotea a todo el mundo con el saco, y entonces todo el mundo dice, ahí va, wow, mire quién va ahí, Garmendia. El profeta Garmendia. Tengo problemas yo. Tengo problemas. Si soy más famoso que ese, estoy en problemas. ¿Por qué estoy en problemas? Porque al más famoso de todos los famosos, hasta el día de hoy, que Jesús lo crucificaron. Y si yo no he sido crucificado, entonces mi fama no viene de Dios. Porque cuando la fama viene de Dios, mi hermano, te crucifican. Te matan, te persiguen, te insultan, te dicen mentiras de ti. Hay sufrimiento. Por eso es que existe una bienaventuranza que dice, bienaventurados los que por mi causa sean ¿qué? Perseguidos y vituperados, y que les digan ¿qué? Mentiras. Mas la hora viene. ¿Quién está hablando? ¿Y cuándo es la hora que viene? ¿Ya? La hora viene y ahora es. Porque tiene al frente a una señora con un cántaro a la que le está pidiendo agua, y ella le está diciendo, ustedes los judíos dicen que se adora ya. Nosotros los samaritanos decimos que se adora ya. ¿En qué lugar se adora, Señor? Y él le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Escuche esto, mis hermanos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en... ¿Qué significa eso? Porque si yo no sé qué significa, yo lo menos que voy a hacer es entender lo que está pasando en ese escenario. Lo que él le está diciendo es que en espíritu es una persona con una conversión correcta. O sea, una conversión, no 24 horas. Yo puedo estar en la iglesia metido 24 horas, 365 días y no ser convertido. No ser salvo. Al final de cuentas, el Señor, muchos le dirán en aquel día, Señor, en este nombre hicimos, y son cosas de iglesia, obras de iglesia. Y él dice, apartados de mí, hacedores de maldad, y los mandó ¿a dónde? Para el infierno los mandó. ¿Cómo? ¿Pero qué es eso? Entonces, la gente de la iglesia se pierde. No, es que no eran. Creían que eran. Pero una verdadera conversión debe ser a través del Espíritu Santo y debe ser en verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Y Jesús dijo que la vida eterna es ¿cuál? A Él y al Padre y a Él, ¿verdad? Entonces la verdadera oración tiene que ser una conversión correcta y según el pensamiento de Cristo. Porque también el Padre, tales adoradores, busca, ¿cómo que es eso? Estamos hablando de idolatría, ¿verdad? Y el Padre anda buscando a los que le adoren en espíritu y en verdad. Yo no entiendo eso. No entiendo eso, pastor, no entiendo. Entonces, ¿cómo es que va a andar buscando a Dios? Es que Dios no sabe dónde están los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo hacemos, Señor? Porque si tú no sabes, menos vamos a saber nosotros. Imagínense, si no sabe dónde están los adoradores en espíritu y en verdad, ¿cómo va a saberlo René? O lo voy a saber yo. René, ¿a dónde vamos? Vamos a buscar adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo busca Dios los adoradores en espíritu y en verdad? ¿A quién usa Dios para buscar a los adoradores en espíritu y en verdad? A su iglesia. Parábola del sembrador. Vayan y siembren, tiren la semilla. Tiren la semilla, van a caer en diferentes tierras. Pero va a haber una tierra que va a dar ¿qué? Fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero yo debo tirar la semilla. Entonces yo busco los adoradores en espíritu y en verdad cuando yo predico la palabra de Cristo. Discípulo. Y aquí yo me voy a dar cuenta quién es un adorador en espíritu y en verdad, aunque ya Dios lo sabe, cuando responden a la palabra y al mandamiento de forma correcta. No como a mí me da la gana, sino como Dios dice. Y dice que a Él lo ama el que ama ¿qué? Sus mandamientos. Entonces, cuando está hablando de buscar a los adoradores en espíritu y en verdad, Dios cuando busca a estas personas, a usted y a mí, ¿sabe cuándo lo encuentra? Entre comillas, porque Dios sabe dónde estamos. Cuando usted y yo predicamos, cuando usted y yo hablamos y una persona responde a esa palabra, porque dice que mis ovejas me reconocen y me siguen. Pero necesitan oír mi voz para salvarlos.
No, mis hermanos, no para salvarlos. Se fue Pablo a predicar allá por Galacia, Capadocia y Bitinia, lo mismo que Pedro, y en un solo concierto, bueno, concierto no, en un solo discurso discurso tampoco, en un solo discurso se convertían 3,000 viejos, 4,000, sin contar hombres y mujeres, porque solo cuentan a los hombres. ¿Cómo? Hombres y mujeres. Niños. Mujeres, niños y sí, niños, estoy un poco enredado, ¿verdad? Sí, sin contar niños y mujeres, solo hombres 3,000, o sea que eran mucho más. Porque el conteo que se hace en la Biblia solo es de hombres. Entonces, ¿por qué se convertían esas personas allá por el lado de Capadocia si nunca en la vida habían oído de Jesús? Porque ya Dios los había destinado para salvación. Desde antes de la fundación del mundo. Solo necesitaban ese clic que dijeran, este es. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Pero necesitamos predicar. Es que, pastor, si usted me dice que la salvación es de Dios y que la salvación está predestinada, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, ¿para qué voy a predicar? ¿Sabe para qué usted y yo predicamos? ¿Para qué usted y yo evangelizamos? Para poder que esas personas se den cuenta que Dios los salvó y disipularlos nosotros a ellos. Y decirles que están deshonrando a Dios con su forma de actuar. Y entonces ahí las personas dejan de ser idolátricas. Y empiezan las personas a actuar como el Señor quiere que actúen. Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es, por favor póngale atención a esto, es necesario que le adoren. ¿Cómo es necesario que le adoren? Porque es necesario adorar a Dios con una conversión y con el conocimiento correcto. Para que las campanitas no dejen de sonar y no caigamos muertos ante la presencia de Dios. Y no idolatrar. No vayamos adulterados. ¿Me explico con eso? Ellos tenían que estar completamente seguros que habían hecho cada uno de los sacrificios correctos para accesar a Dios, porque si no, las campanitas del atuendo, de la túnica, recuerde que no estoy hablando de las bolas, porque las bolas son los flecos, sino de esas campanitas que usaba el sumo sacerdote, nada más, solo él, sonaban mientras él caminaba dentro del lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo más que todo, porque los otros estaban preparando afuera y él entraba al lugar santísimo. ¿Dejaban de sonar esas campanitas? Saquémoslo porque se murió este chiquito, porque quién sabe qué llevaba escondido en el corazón. Entonces, mis hermanas y mis hermanos, cuando usted y yo adoramos en espíritu y en verdad, es necesario, escuche, es necesario que adoremos en espíritu, o sea, una conversión real, no por negocio. Usted sabe que hay mucha gente que tiene tal vez iglesias, mega iglesias y no son salvos. Es un negocio. Ahorita no me acuerdo el nombre. Hay un hombre, después les traigo el nombre, hay un hombre, un teólogo de renombre, increíblemente capaz, o sea, con un conocimiento de la palabra increíble. Era una forma de exponerla, de predicar. Se convertían miles de personas. Y antes de morir él dijo que él no creía en Dios, era ateo. Sí, señor, les voy a conseguir el nombre. Ahorita no lo recuerdo. Era ateo. Lo que quiero rescatar no es si lo usó o no lo usó, porque él usó a Satanás también. Lo que quiero rescatar es que usted puede estar lleno de conocimiento y no ser salvo. Eso es lo que quiero rescatar. Porque Dios va a usar a la burra de Balaam, va a usar a las piedras si es necesario, va a usar a Faraón, va a usar al que él quiere. Pero no porque yo tenga conocimiento indica que soy salvo. Por mucho conocimiento que tenga. Porque el conocimiento no me hace salvo, es el carácter. ¿El carácter mío? No, el carácter de Cristo en mí. Y el carácter de Cristo en mí me lleva a perdonar, me lleva a sujetarme a las autoridades, me lleva a obedecer sus mandamientos, a todas estas cosas. Y es necesario, por eso, que sea así que se le adore. Porque si no se le adora de esa manera, caemos muertos. Bueno, pero voy a caer muerto aquí en este momento, si no estoy haciendo lo correcto delante de Dios. No en este momento, pero voy a caer muerto. Y muy probablemente, tal vez no sea en esta vida, muy probablemente sea que cuando estoy frente a Él, Él me diga, apártese de mí, hacedor de maldad. Pero ¿cómo, Señor? Si yo en tu nombre prediqué, evangelicé, en tu nombre hice milagros, en tu nombre sanamos personas, en tu nombre, y me iba a decir, apártese de mí, hacedor de maldad. Porque no entraba dentro de esta categoría. Porque lo hice muy probablemente por conveniencia.
porque era un idólatra de mí mismo. Paul Tillich, filósofo y teólogo protestante, junto con Karl Barth, que es uno de los teólogos protestantes más influyentes del siglo XX, nos deja una clara idea de lo que dijo Agustín de Hipona. ¿Se acuerda lo que dijo Agustín de Hipona? Que la adoración es el camino corto para satisfacer la necesidad que tenemos de adorar. Entonces vamos a adorar lo más cercano que tengamos. A mi mamá, a mi papá, a mis hijos, mi trabajo, mi físico, cualquier cosa de esas. La idolatría es cuando una preocupación preliminar, o sea, ocupa el lugar de la preocupación última. Eso se llama afán. Entonces el afán me lleva a hacer idolatría. El afán me conduce a la idolatría. ¿Se acuerda cómo comenzamos esta conversación? El enemigo sabe lo que yo quiero. El enemigo sabe lo que yo necesito. El enemigo sabe lo que yo anhelo. Porque tiene 5.779 años de edad practicando esto en contra, de edad practicándolo, ¿verdad? Porque existía desde antes. Practicando esto en contra de mis 54 años que tengo yo ahorita. O sea, este hombre es un pollito, está picando el cascaroncito. Va a ver cómo me lo voy a rodar. Esas son las maquinaciones de Satanás. Va a ver cómo me lo voy a rodar. ¿Sabe dónde me lo voy a rodar? En el afán. Este piensa que va a vivir 150 años. Y por ahí me lo llevo. Por ahí lo voy a distraer. La adoración correcta, en verdad, que no permite idolatría, está implícita en el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón. O sea, dice que debemos de amar a Dios y amar a ¿quién? A nuestro prójimo. Esa es la adoración correcta que tenemos nosotros que hacer. No voy a leer todo el texto, lo leen en la casa, pero estamos hablando, bueno, sí lo voy a leer. Dice, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Le pregunta un hombre. El primero es, escucha, oye, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Y el uno depende del otro y el otro depende del uno. ¿Qué significa? Yo no puedo amar a Dios sin amar a mi hermano. Ni puedo decir que amo a mi hermano si amo a Dios. El uno va de la mano del otro. Eso es lo más grande que Dios nos dio para saber si le adoramos. Si usted tiene un problema con alguien y no lo puede superar, mi hermano, usted no está adorando a Dios. Usted es un idólatra de sí mismo y de su orgullo, de su amargura y de su falta de perdonar. Si usted no puede sujetarse a las autoridades, usted no ama a Dios porque esa autoridad Dios la puso y es su hermano y ya debe amar a Dios en esa autoridad. Por lo tanto, Dios establece que usted es un idólatra o yo soy un idólatra. Si usted no puede sujetarse a su esposo, usted es una idólatra porque los pensamientos que prevalecen son los suyos y no los de Cristo. Si usted no puede ser cortés con su esposa y hablarle de una forma agradable, usted es un idólatra porque usted no sabe lo que Dios dice que debe tratar a esa persona, a esa esposa como vaso más frágil. ¿Me estoy explicando? Y si yo no puedo hacer lo que Cristo dice, yo soy un idólatra de mis propios pensamientos, de mis propios deseos, y puedo excusar lo que me dé la gana, que delante de Dios no hay excusas. Y no os engañéis, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar a Dios. ¿Cómo atacan entonces los mandamientos de la idolatría en el estado básico? ¿Atacan en dónde? En el corazón, en el entendimiento, en las fuerzas, y podría estar también la egolatría. Marcos 12:34 dice, al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado en buen sentido, él dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y quiero rescatar eso. Ahí es donde está el conocimiento. Él no le dijo, no estás en el reino de Dios. Ay, qué bueno contestaste, Rafa. Qué bien contestaste. Amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo. No estás lejos, le dijo a él, del reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Tenés el conocimiento, pero no lo estás practicando. El que lo tengas y no lo pongas en práctica, no te hace estar dentro del reino de Dios. ¿Me expliqué con eso? Estamos pegando la bola en el tubo. En el tubo, pero no hay gol. No hay gol. Tiene que meter el gol. Si no mete el gol, no está ahí. Ok. Resulta que vamos a hacerle un diagnóstico a la idolatría en estos 15 minutos, hasta donde lleguemos. Los ejemplos de la idolatría ignorante, porque recuerde que tenemos que amar a Dios como, o adorarlo en espíritu y en verdad.
Si no tengo la verdad, tengo ignorancia. Y si tengo ignorancia, puedo estar adorando de esta manera. La cruz es una figura de salvación. Nos recuerda la obra, pero no es la obra. Y podríamos estar adorando la cruz. Y no al que estuvo en la cruz. Entonces tenemos gente que anda con un crucifijo y piensan que eso es lo que los está llevando a la santidad. Y se pueden colgar los 400 crucifijos que quieran, que si no hacen lo que Dios dice, no sirve de nada. Fraccionar el cuerpo indivisible de Dios, adorar las manos, adorar el corazón, adorar los pies, pero no adorar a Dios tal y cual es Él. Podemos estar adorando el corazón y andarlo por todo lado, pegarlo en las paredes, en todo lado, y no amar a los hermanos, o cuando viene alguien a visitarme, ponerle la escoba patas arriba para que se vaya, a la par del corazón de Jesús. Detrás de la puerta. Sí, de ahí donde está pegado el corazón. La adoración por etapas de la vida. ¿Adoración qué? Al divino niño, al Señor resucitado, al Señor caído, a la Santa Cena. Adorar etapas de la vida de Jesús. Entonces, adorar ciertas secciones. Eso es idolatría. Pastor, ¿pero qué está diciendo usted? Adorar al politeísmo. Ejemplo, a José, el Padre Jesús, que intercede por las familias, supuestamente. A Judas Tadeo para que nos consiga trabajo. A San Patnuncio, ay, qué nombre tan horrible, para los casos perdidos, cuando querés encontrar algo, cuando querés encontrar, busquemos a San Patnuncio, San Bailón, a San Antonio para pedirle pareja. San Antonio, repárame pareja. Alrededor del árbol. Pero esto quiero que le pongamos atención a ver si lo puedo abordar, porque aquí este es el más delicado de todos. El evangelio cae en una adoración similar que se llama trianismo. ¿Qué es el trianismo? Que adoramos a la Trinidad, pero no de la forma que tiene que ser adorada. Eso es trianismo. Déjeme explicárselo. Dios es trino, pero a la vez es uno. O sea, Dios es tres, pero a la vez es uno. Entonces, ¿qué es el trianismo? ¿Cuál es la adoración tan terrible que pasa hoy en día? Y no solo pasa en el catolicismo, pasa aquí en la iglesia evangélica. Es la adoración del trianismo. Y esta es la adoración más solapada que hay, y Satanás la usa de una forma tan sutil, tan ágil, que caemos en esa adoración del trianismo. Ejemplo, el trianismo se divide en paternalismo, que es una adoración contemplativa, el fialismo, que significa fial o hijo, o filio, que es una adoración humanisma, y el espiritualismo, que es una adoración ocultista. O sea, que yo puedo estar adorando al Padre dentro del trianismo y dejando de lado al Hijo y al Espíritu Santo. Yo puedo estar adorando al Hijo y dejando al Padre y al Espíritu Santo de lado. O puedo estar adorando al Espíritu Santo y dejar todo de lado. Entonces usted completa una adoración al Espíritu Santo y podría ir directo para el infierno. Porque el Espíritu Santo no es el que salva, el Espíritu Santo es el que guía. Podría estar adorando al Padre completamente, Señor Dios Todopoderoso, que estoy delante de ti, ir para el infierno. ¿Por qué? Porque dice que el acceso al Padre es a través del Hijo. O podríamos estar adorando al Hijo y desestimando al Padre y al Espíritu Santo y caer en un humanismo. Entonces decir semejante tontería como que vayamos al Hijo a María para que le pida al Hijo, porque ya usted sabe que cuando los hijos le piden, entonces eso es humanismo. Veámoslo de esta manera. Paternalismo es un movimiento de interiorización en la que el adorador se entrega a Dios, que habita en su interior sin reflexionar acerca de lo que Dios es. Ok, sabemos que Dios existe, sabemos que Dios está en nuestro corazón, pero nos interiorizamos y empezamos a hacer reflexiones y empezamos a hacer ¿cómo se llama esto? Meditaciones y una serie de cosas en el nombre de Dios para conectarnos con Dios, pero sin entender realmente ni reflexionar en mi responsabilidad delante de Dios. Y pienso que con estar un par de horas ahí, pelando los ojos ahí, volteándolos al revés, en un poco de incienso y de humo, yo estoy agradando a Dios. Pero salgo después de ese incienso y de ese humo puro, bien hediondo, a no sé qué, azufre o lo que sea, o a de eso, y empiezo a insultar a mi familia. Me estoy explicando, o sea, la adoración contemplativa es aquel que ve a Dios como Padre, pero no lo honra como Dios. Se acerca como Padre, pero no lo honra como Dios. Adora a un Dios paternal, olvidando ¿qué? Su majestad. Vea lo que dice el texto. Entre tanto mi pueblo está adherido a ¿qué?
a la rebelión. Contra mí, aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ejemplo, alguien que se acerca a Dios a orarle y, ¿sabe qué? Colochos. ¿Sabe qué? Diosito. Así chiquitito, ¿verdad? Es que mi Diosito, es que mi colocho, ¿sabe qué? Mi compa. Es que yo le hablo a Dios así porque Dios y yo somos compas, ¿verdad? Porque así el amor de nosotros dos es al hombre. El hombre y yo somos uña y carne, ¿verdad? Eso es irreverente, es irrespetuoso y no está adorando la majestad de Dios. Yo me acerco, Padre nuestro, si es mi Padre, que estás en los cielos, santificado. Su nombre es santo, mi hermano. No es colochos, no es Diosito, no es mi chiquito, no es el hombre, no es el compa, es Dios. Pero con la confianza de mi Padre. Eso es una oración correcta. Yo me acerco como Jesús se acercó. Abba, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. El fialismo, este tipo de oración pone al hijo como a mi igual, como que somos iguales, igual como que somos compas, ¿verdad? Y no le da lugar, el lugar de Dios que él tiene. Le separa del ejad, da por sentado a Cristo como un miembro del pensamiento trinitario de segunda clase. Entonces nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, pero sin ver a Jesucristo como Dios. O sea, pensamos nada más que es la muleta para acercarnos. Entonces, en ese humanismo y en ese fialismo, como Él es la muleta, como Él es el Hijo y no es Dios, no, pero sí, yo digo, yo reconozco a Jesús como Dios. Sí, pero no lo estoy reconociendo. ¿Por qué no lo reconozco? Porque no me acerco a Él como Dios también con la misma reverencia y el mismo respeto. Y peor aún, aquellos que dicen, pero pídale a la mamá. Él es el hijo, él no le va a negar nada, es el hijo. Si usted necesita algo, usted no va donde su mamá. Ella necesitó salvación igual que nosotros. Y Él es el Señor de María, como es el Señor suyo y mío. Y ella misma lo dijo. Ok. Y el espiritualismo, que cae en el ocultismo, es aquella adoración que ve al Espíritu Santo como una fuerza enérgica, de energía, que controla el universo dándole una connotación casi que de Wicca y de cabalismo. Entonces agarramos y en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, fuera Chazán, todos los espíritus que tienes ahí. Chazán el guerrero, fuera todo lo que está ahí. Huracán, la zapa y no sé cuántas cosas más. Rungu, raca, salga todo ahí de la cabeza de este hombre. ¿Me estoy explicando? Como ahora que dice que la fuerza del universo. Sí, todo. Entonces somos todos juntos, agarrémonos de la mano y todos juntos somos Dios. Vamos a hacer que caiga el presidente y que levante otro. O sea, hay un hombre que se fuma un puro así de marihuana y tiene un altar y dice que se conecta con Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Ese tipo de adoración nos lleva a nosotros a levantar nuestro propio ego. Y cuando levanta nuestro propio ego, ¿sabe qué estamos haciendo? Adorando un ídolo. ¿Quién es ese ídolo? Nosotros mismos. Decía un hombre, ahorita no lo recuerdo, que entender la Trinidad para una persona normal es imposible. Pero no aceptarla nos lleva al infierno, nos pone en el infierno. La adoración sencilla, dice, un erudito dice que la adoración es... bueno, eso es lo que acabo de decir. ¡Qué barbaridad! La adoración es sencilla, es dirigirse al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué fácil! Padre, en el nombre de tu Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Es tan sencillo sin tener que hacer tanta cosa. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Mateo 10, 34 al 39. Porque he venido para poner ¿qué? Disensión, desacuerdo. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y escuche, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ok. ¿Cómo lo entendemos eso? Si estamos hablando de idolatría. Y es lo que el Señor está hablando. Que los enemigos míos son los de mi propia casa. Pensamos diferentes en una casa. Que pensamos diferentes. Pero, ¿cuándo se vuelve enemigo mi padre? ¿Que me agarra y me clava un puñal? ¿Que me agarre y me degolla? No, ¿sabe cuándo se convierte en mi papá y mi enemigo? Mi mamá y mi enemigo. Cuando yo tengo que hacer lo que Dios dice y no lo hago por complacer a mi familia.
Se volvió mi enemigo. ¿Por qué se volvió enemigo? Porque lo que yo veo en ellos más que Dios hace que esa idolatría hacia ellos, Satanás la utilice en favor de su oscuridad. ¿Me estoy explicando con eso? Amén, amén. O al revés, cuando uno hace la voluntad de Dios y se echa enemigo a la familia. Sí, pero mayormente es ir en contra de Dios por favorecer a estas personas. Veámoslo así. Se hace el sábado, son las 6 de la tarde. No son las 6 de la tarde, sale usted a las 4 de la tarde. Va para la iglesia, llegó alguien a visitarlo. Su papá, su mamá, su abuelo, su tío, bisnieto, el que sea. En ese momento llega, pero ya iba para la iglesia, pero tanto tiempo que no nos vemos, Doris, pero vinimos desde allá, desde Guanacaste, y venimos a pie. Ay, manita, ay, mamita, papito, abuelito, tío, ¿qué? Mira, anda vos a la iglesia, Coso. Anda vos a la iglesia, Coso, porque ya yo me voy a quedar atendiéndolos a ellos, pobrecitos. ¿Sabe qué debería hacer Doris? ¿Van conmigo o me esperan? Pero cuando yo dejo de asistir al día del Señor, a adorarlo por mi familia, se volvieron mis enemigos, porque Dios me va a pasar esa factura. ¿Me estoy explicando? Porque es idolatría. Dios quiere el primer lugar. Después está la idolatría del agua sagrada, del aceite sagrado, del fuego sagrado, del templo sagrado. O sea, esa es la idolatría, ¿qué? Moderna. Mi familia y estas tonterías. Está el narcisismo. ¿Cuál es el narcisismo? Que yo me amo a mí mismo. Entonces dice, no piense más alto de sí de lo que se debe pensar. Soy yo, o sea, yo soy primero que Dios. Yo soy máximo que Dios. Y eso nos llevaría a nosotros a la egolatría o a la cuerpolatría. ¿Cómo la cuerpolatría? ¿Existe cuerpolatría? Sí, mis hermanos, existe cuerpolatría. Todo gira alrededor del erotismo descontrolado. Por eso hay divorcios, porque yo necesito ser el más guapo. Me ven ahí, está viendo ahí. Espérese a ver si salta esto. Si no salta así, salta de otra forma. Entonces dejo de las cosas de Dios por alimentar mi vanidad, mi cuerpolatría, mi egolatría, y soy yo el centro de yo. Soy yo me amo tanto que no tengo tiempo para disipularme, no tengo tiempo para asistir a la iglesia, no tengo tiempo para nada porque tengo que ir así a hacer mis abdominales. Pues de hecho hay una ideología donde dice que si yo no me amo, yo no puedo hacer más, me toca amarme yo primero. Macmón es amar las riquezas, amar el dinero. Eso es también una forma de idolatría. Cuando yo me dedico más al dinero, al trabajo, a todo lo que tengo que hacer. Pero hay que trabajar, sí hay que trabajar. Cuando soy un codo para las cosas. Pero el Señor, ¿qué dice? El Señor le dice, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Y yo no hice esto para mí, dice el Señor, lo hice para ustedes. Porque nos demanda que descansemos. ¿Cómo? Porque tengo que descansar, pero si no me da la gana, descanse, papito, porque la factura se le va a pasar. Tarde o temprano la factura le va a llegar. Y cuando esté con el corazón así, y ya se vaya a parar el corazón, o los intestinos, o el hígado, todo esté funcionando mal, usted dice, ay, ¿ahora qué hago? Entonces le dice, ahora sí tienes que parar. ¿Por qué? Porque el cuerpo se agota. Porque el cuerpo necesita descansar. No es si quiero, es que necesita descansar. Y descansar no es, vea qué interesante, descansar no es agarrar y manejar 400 horas para allá y 400 horas para acá para ver el atardecer. Ay, el descanso, descansé. No, descansar es descansar. Descansar es sentarse, lea un libro, converse con su esposa, repose. El cuerpo necesita reposar. Porque después, cuando usted se da cuenta, la factura se le pasa. También está la familiolatría. Me quedan 2 minutos. Pastolatría. ¿Qué es la pastolatría? Lo que unos son de Cefas, otros son de Apolos, otros son de esto. La pastolatría, es que José, el pastor José, no olvídese, el pastor José, eso es igual que ustedes, tal vez peor que ustedes. La mamilatría. La mamilatría es aquel hombre que mamita para acá, mamita para allá. La hijolatría, todo con los hijos. Entonces quiero cerrar con esto. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Lo que el Señor dice es que todas esas idolatrías que les mencioné
quítelas de su cabeza, esa semilla, porque yo no comparto mi gloria con nadie. Dios quiere el lugar. ¿Sabe qué lugar quiere Dios? El único. El único, no el primero. El único. Es que Dios está en primer lugar, en segundo está mi familia, en segundo está el otro, el ministerio. No, 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 no. Todo esto depende de este. Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu espíritu. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, incluyéndome a mí mismo. Oremos.